Muy bien, buenas tardes. Damos comienzo a este 8º simposio aragonés de comités de ética. Doy la bienvenida en nombre del Comité de Bioética de Aragón y de la Red de Comités de Ética de Aragón, organizadores junto con la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios del Departamento de Sanidad, que son los organizadores de este simposio. Todos los años, desde hace 8 años, desde el decreto del Gobierno de Aragón con la regulación de los comités de ética en Aragón, venimos haciendo este simposio como punto de encuentro de todos los quienes están trabajando en los comités de ética en Aragón y invitando también pues, a todas las personas que de algún modo están interesadas en el mundo de la bioética, tanto en el ámbito de las asociaciones de pacientes, como en el ámbito de la universidad, como en el ámbito de los diferentes sectores profesionales de la sanidad. Vamos con el tiempo muy tasado y vamos a dar comienzo directamente a la mesa, que como sabéis pues es la mesa inaugural, co-moderador de esta sesión, que es Juan Coll Clavero, que es el director general de la Dirección General de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios. Juan, en el ámbito de la telemedicina y de las tecnologías digitales no debo presentarlo porque es un experto de ámbito nacional e internacional, uno de los investigadores con más solera en nuestra comunidad autónoma y con una proyección, como digo, nacional, que en estos momentos pues además pues, ocupa la dirección general. Yo le voy a dar la palabra ahora para que haga la introducción a esta mesa y a continuación presentaré a los ponentes. Juan, adelante. Buenas tardes. Gracias, Rogelio. Gracias a los organizadores, al Comité de Bioética de Aragón y a la Red de Comités de Aragón, a los compañeros de la Dirección General que han hecho posible, a Javier Toledo, que es el secretario y que ha participado muy activamente con vosotros. Y bueno, vamos a dar comienzo a la mesa principal, como decías, de este simposio, que está un simposio dedicado a la sanidad post-COVID, y en la sanidad post-COVID cobra especial relevancia los aspectos éticos de la telemedicina. La situación que hemos vivido en la pandemia nos ha hecho que la telemedicina entrara de una forma abrupta y de alguna manera podríamos decir desordenada dentro de la asistencia sanitaria. Y de esta irrupción, hemos aprendido algunas cosas, ¿no? Hemos descubierto que teníamos unas tecnologías de la información y de la comunicación muy maduras, que eran amigables, y un hecho que yo creo que es muy relevante por la generalización de la utilización. Hemos visto un componente humanitario que hasta ahora no se había visto de forma generalizada. ¿Por qué digo que hemos observado y nos han demostrado un componente humanitario? Pues porque han servido para poder mantener una actividad asistencial protegiendo de los contagios, protegiendo a los pacientes en primer lugar y a los profesionales, al evitar contacto físico. Y esto fue una realidad y una necesidad humanitaria en los primeros momentos. No solamente nos ha servido para conectar y para permitir una realidad asistencial, una continuidad en la asistencia, sino que también nos han servido desde el punto de vista humanitario, para conectar a pacientes aislados con sus familiares a través de las videollamadas. Cuando las cosas han ido mal, nos han permitido acompañarlos en el último momento con presencias virtuales. Y esto ha tenido un componente humanitario que es la primera vez que de alguna manera le reconocemos ese papel a las nuevas tecnologías en nuestro ámbito. También hemos observado, por centrar un poquito la mesa, que la brecha digital quizás era menor
de lo que pensábamos, y que hemos aprendido también a sortearla, haciendo unos convenios y pidiendo colaboración a las organizaciones sociales y a la administración local, a voluntarios que están cerca de la ciudadanía. Hemos visto cómo podíamos prácticamente eliminarla. Y os voy a dar un dato objetivo. Entre enero y marzo de este año, si sumamos los usuarios distintos que han utilizado la plataforma web de Salud Informa y la aplicación móvil, llegamos a 1.200.000 aragoneses. Somos 1.300.000 y pico. Fijaros que ha habido una utilización generalizada. Bueno, como os decía y empezaba, ha llegado la telemedicina de una forma generalizada y abrupta. ¿Qué nos toca ahora? Ahora nos toca consolidar. Y es una mesa a la que estamos presentando muy pertinente. Tenemos que consolidar de una forma firme y incorporando la cultura de la ética y contemplando todos los aspectos legales. Tenemos ese reto y este es el momento. Yo, en principio, no me voy a alargar más y voy a dejar la palabra a los especialistas y a los ponentes que tenemos en la mesa. Sí que, pues vamos a tener distintas aproximaciones a la telemedicina, ¿no? Vamos a ver cuánto pesa el componente presencial, el componente del contacto humano, cómo ha sido la experiencia de las teleconsultas en atención primaria y también nos acercaremos al futuro, ¿no? ¿Qué proyectos tenemos ahora mismo en investigación que van a ser las líneas futuras, el futuro, ¿no?, que se va a materializar? Yo, sin más, quiero dar ya paso a Rogelio para que presente a los ponentes y os agradezco a todos, como decía, a los organizadores, también a los ponentes y, por supuesto, a todos los que estáis detrás en el ámbito virtual. Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues procedo a hacer una breve presentación de los tres ponentes. En primer lugar, hablará Federico de Montalvo, que es profesor agregado de Derecho Constitucional de ICADE Comillas, es el presidente del Comité de Bioética de España y también miembro del Comité de Bioética de la UNESCO, el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. A continuación hablará Nuria Val, que es doctora en Medicina, especialista en Medicina de Familia Comunitaria. Actualmente es la coordinadora del Centro de Salud Actur Sur de Zaragoza y profesora asociada de Medicina en la Universidad de Zaragoza, y además coordina el Plan de Formación de Bienestar Emocional en el Salud. Y en tercer lugar tendremos la intervención de Adolfo Muñoz Carrero, que es jefe de la Unidad de Investigación en Telemedicina y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III. Adolfo ha tenido una trayectoria dedicada a la investigación en telemedicina desde 1990, cuando entró en el laboratorio de bioingeniería de la Clínica Puerta de Hierro, y también pertenece a la Junta Directiva de la Sociedad Española de Informática de la Salud. Bien, vamos a dar paso a continuación a la ponencia de Federico, que seguirá del turno de preguntas, porque por una serie de circunstancias sobrevenidas Federico no se puede quedar al final de la mesa, de tal manera que abriremos un breve turno de preguntas cuando haya terminado su intervención, su ponencia, que lleva por título Retos ético-legales de la telemedicina y la reivindicación del contacto humano. Federico, adelante. Pues nada, muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar agradecer al Comité de Aragón y especialmente a quien es un buen amigo, sobre todo un extraordinario compañero del Comité de Bioética de España, vicepresidente conmigo, que es Rogelio Altisén, por haberme invitado a estar con vosotros y a hablaros de un tema que me preocupa y que me ha ocupado algún tiempo, sobre todo en el ámbito de mi trabajo en la UNESCO y algo en el ámbito de trabajo en el Comité de Bioética,
pero que nos va a ocupar más porque en principio es el futuro informe del Comité de Bioética, en lo que vamos a trabajar en los próximos meses va a ser esencialmente en los límites éticos, o más bien una reflexión ética sobre la telemedicina. Por lo tanto, muchísimas gracias por la invitación. Sobre la telemedicina, yo siempre me ha tocado últimamente hablar bastante sobre este tema. De hecho, mañana tengo que dar en un congreso que tenemos internacional en la universidad una charla también vinculada a la telemedicina y los seguros de salud. Pues la telemedicina tiene un impacto enorme no solo en la sanidad pública, sino también en la sanidad privada, como un recurso que puede permitir pues una sostenibilidad del sistema sanitario privado. Pues a mí me parece paradójico que cuando se desarrolló todo el nuevo contexto que genera la pandemia en el ámbito laboral, por ejemplo, que todo el mundo hablara del teletrabajo, hasta se regulara el teletrabajo y todo se ha difuminado. De hecho, en Madrid al menos las grandes empresas han vuelto todas a lo presencial, es decir, como si no hubiera pasado nada o no hubiéramos aprendido nada. El teletrabajo se ha quedado en una especie de cosa que a lo mejor algunos informáticos o programadores siguen en su casa, pero yo puedo decir que todos los abogados de despachos en Madrid, todos los profesionales que trabajan en grandes empresas han vuelto presencialmente en el mes de octubre, como si no hubiéramos aprendido nada. En cambio, parece que la telemedicina, que de manera abrupta, y Adolfo sabe mucho más que yo de esto, que parece que, como dicen los cursis, ha venido para quedarse. No es que fuera creada por la pandemia parece que le ha dado un impulso. Los datos objetivos que tenemos sobre el impacto del desarrollo de telemedicina son increíbles por una necesidad que había, que no se podía ir al centro de salud y había que dar una asistencia sanitaria. Parece que la telemedicina sí va a quedarse o va a seguir desarrollándose frente al teletrabajo, que se ha diluido casi completamente. Incluso los que se han comprado una casa en un pueblo pensando que iban a poder trabajar desde ahí, pues yo creo que lo han puesto en venta porque ya se han dicho que si usted se viene para Madrid, como mucho se va los fines de semana. De hecho, hay una gran empresa que ha dicho que sí, que da un día, pero es un día que reduce el sueldo y usted se va a su casa y si quiere teletrabajar, teletrabaja, pero en principio le reduzco el 20% de su salario dándole ese día. Digo que es paradójico cómo ha evolucionado el teletrabajo, ¿no? En telemedicina, lo primero, a la hora de definir los problemas de la telemedicina, a la hora de analizar ética y jurídicamente un fenómeno, lo más importante de todo es definir el fenómeno. Y estos son los principales problemas que yo veo. Yo creo que ahí Adolfo nos puede dar también alguna idea, porque el concepto de telemedicina se confunde ahora mismo con muchos conceptos como el de e-health, que es otro concepto que está ahí. De hecho, en la definición de telemedicina encontramos, digamos, tres momentos. La telemedicina en su concepto clásico, que es, además lo encontramos en el National Cancer Institute de Estados Unidos, el propio INSALUD en sus informes ya de hace años, en la Asociación Mundial de Medicina, la propia OMS, que destacan como característica para hablar de telemedicina la medicina a distancia, aquella medicina que se presta no presencialmente, sino a distancia. Esto en el mundo académico al que yo me dedico es muy fácil. La telemedicina sería una especie de medicina online o medicina bimodal, de esas que a veces estás con el médico, a veces luego yo tengo a mis alumnos hasta la semana que viene, que ya volvemos a lo presencial, tengo al 50% ahí y al 50% el día siguiente. Por lo tanto, lo que marcaría la telemedicina para tratar de definir el concepto, porque es lo más importante, yo creo, antes de hablar de un fenómeno y analizarlo, de qué estamos hablando, sería la distancia. Hay un concepto más moderno que ya introduce una idea distinta, no solo es la distancia, sino sobre todo la interoperabilidad de la sociedad de la información. La interoperabilidad de todo este sistema que es la red, la sociedad de la información. Junto a eso hay un concepto que podemos denominar posmoderno, que se vincula más que la telemedicina al concepto de e-health, que a veces se confunde con telemedicina. Y hay que recordar que el concepto de e-health, que a veces se confunde, se superpone a la telemedicina, es un concepto que deriva no del mundo sanitario, sino del mundo industrial. El e-health es una expresión sanitaria del e-commerce, es el, digamos, aprovechar toda la red, todo el sistema que se nos ofrece de bienes y servicios en el ámbito sanitario. Por eso algunos dirán, por ejemplo, un tema que a mí me gusta, he escrito bastante, es los test genéticos directos al consumidor, no los que se prescriben en el marco de una consulta médica, que son telemedicina o son e-health. Hay un autor, Eisenbach, que dice que lo importante cuando hablamos de telemedicina y health no es la interoperabilidad solo, sino crear una nueva cultura. O sea, una nueva cultura
en la asistencia al paciente, una nueva cultura en el propio sistema de salud que aprovecha todas esas redes virtuales o todas esas redes diferentes. Hay también un trabajo de Pagliacci que analiza el concepto de telemedicina en la bibliografía, el concepto de telemedicina en la bibliografía, y dice que casi siempre que se habla, por ejemplo, de eHealth, el 25% de las publicaciones que hablan de eHealth como telemedicina. No como otra cosa, sino como telemedicina. Entonces, con esto lo que quiero señalar que nos aproximamos a una figura que, al margen de los problemas, como todo, sus brillos y sombras, es una figura difícil de definir porque entra en un mundo donde todo parece que puede encajar y nada encaja, ¿no? Y eso es lo que nos complica a los que nos dedicamos al derecho sanitario, y más, Rogerio, al tema de la bioética, de analizar los conflictos o los problemas. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que dice que la telemedicina podría incluir procesos asistenciales, procesos de gestión de pacientes, de información, porque hay una parte, por ejemplo, que se puede hacer sesiones clínicas a través de la telemedicina, que se hace. En Madrid hay un centro que realmente lo que ellos ofrecían era un sistema de sesiones clínicas online, que era el centro Anderson, por ejemplo, en el tema del cáncer, tener una sesión clínica con el centro que tienen en Estados Unidos. También temas como teleconsulta, las teleconferencias, que lo estamos haciendo ahora, el telediagnóstico, pero todo el tema en el melanoma, que eso Adolfo sabrá más que yo, y Nuria, pues el tema de cómo los melanomas ahora, a través de determinadas aplicaciones, nos permiten llevar la asistencia sanitaria a lugares sin que haya un médico y analizándolo, que parece que es uno de los campos que puede permitir la telemonitorización, tan importante en enfermedades crónicas, el propio teletratamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, hablamos de un concepto complejo. Luego, otra idea, que eso lo apunto simplemente porque lo saben mis compañeros mejor que yo, que no es algo novedoso. Parece que hablamos de telemedicina como si esto acabara de llegar al eHealth. Tenemos a los servicios de emergencias, que toda la vida han hecho telemedicina, y yo recuerdo cuando un médico forense en un juicio en el que defendí a un médico que había hecho asistencia domiciliaria, decía un médico forense, pero ¿cómo pueden hacer ustedes evaluación de la situación por teléfono? Digo, hombre, es que eso es lo que se dedica a hacer el SUMA, no se dedica a hacer otra cosa, evaluación, un cribaje por teléfono, porque no puedo mandar a la persona que hace el cribaje al domicilio a ver a la persona y luego mandar al médico, ¿no? Tenemos también el Centro Radiomédico Español del Instituto Social de la Marina, que es un histórico de la telemedicina, donde ofrecía medicina a todos los barcos que había por todos los bancos de pescado del mundo. Y luego todo el mundo cita a Hubertus Struckhol, que era el que desarrolló el sistema de telemedicina en los programas de la NASA para asistir médicamente a distancia a los astronautas. Por lo tanto, no hablamos tampoco de un fenómeno nuevo, sino un fenómeno antiguo. En el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, hace tiempo hicimos un informe sobre Big Data y salud. A mí fue un informe más que me gustó, me tocó ser ponente de la parte más jurídica, y no es un informe sobre telemedicina ni sobre eHealth, pero es verdad que todo el tema de los datos, todo el tema de lo tecnológico obviamente tiene que ver también con la telemedicina. Y ahí destaco algo interesante. Decíamos, ¿qué tiene de positivo todo esto de la tecnología en la relación sanitaria, en la prestación sanitaria, en los servicios sanitarios, en el mundo de la salud? Digamos, lo bueno que tiene toda esta tecnología es que nos ofrece una visión holística de la salud, que es la visión que defendemos muchos, que la salud tiene una visión más general, de entorno, de hábitos de vida, mucho más que lo que es la estricta visión asistencial. La tecnología nos permite ofrecer esa visión holística. Algunos consideran que la tecnología nos ofrece una fórmula para promover autonomía y, por ejemplo, educación. Uno de los mejores instrumentos de educación sanitaria creo que es el móvil. Puede servir para educación y nos puede ayudar mucho a adoptar medidas. A mí me encantaría, yo soy un gran andarín, de hecho yo solo pienso andando y por eso necesito andar. Yo vengo a la universidad andando 1 hora todos los días. Me gustaría saber a través del móvil fácilmente que me lanzara el sistema público de salud cuándo debo andar por unas calles y otras por el nivel de polución de las calles. Eso no lo sé, y el móvil me podría ayudar a formarme en por dónde debo andar o no. Luego también dicen que la tecnología nos permite, decíamos en el Comité Internacional de la UNESCO, nos permite algo que es muy importante, que es el autoaprendizaje. Lo que ofrecen las tecnologías, y la telemedicina especialmente, es recopilar gran cantidad de datos en un formato ya electrónico y por lo tanto nos permite explotar y autoaprender. Dudas que planteamos en ese informe, porque todo tiene su lado positivo y negativo, por eso no hay que decir que algo es bueno o malo, sino que algo tiene cosas buenas y cosas malas. Hay que saber lo que es bueno y lo que es malo para fijar los límites. En el informe decíamos que el problema que presentan las nuevas tecnologías es que no podemos creer que todos estos sistemas son suficientes
para que los ciudadanos actúen saludablemente. Es una herramienta muy buena de información y formación, pero no es suficiente para que los ciudadanos actúen saludablemente y sean los principales agentes de salud. Yo creo que el principal agente de salud no es un médico, es el propio paciente, si toma en cuenta que es el que puede hacer más por su salud que incluso el propio médico. Luego se plantea que con las nuevas tecnologías hay problemas con la calidad de los datos. Todos estos sistemas tecnológicos, incluso los no tradicionales que tenemos ahora a través de apps y wearables, nos ofrecen una cantidad de datos ingente para explotarlos. Es decir, tenemos un producto para explotar enorme, pero cuanto más datos, menor calidad de los datos, y es otro problema. Y ahí empezamos, y eso Adolfo lo sabrá, con las correlaciones espurias, que es el problema. En derecho le damos mucha importancia a la diferencia, y me imagino que en medicina más, entre causalidad y casualidad. Y lo que es casual no es causal, y solo cambia una letra que gira y se pone delante del lado y cambia completamente lo casual de lo causal. Luego hay otro problema en la tecnología, que es que diluye el paradigma, o mejor dicho, diluye la frontera entre lo que es sanidad y lo que no es sanidad. Para mí es el principal problema que presenta la tecnología. Bajo productos tecnológicos nos están ofreciendo productos que no tienen nada que ver con la salud y la gente lo acaba confundiendo. No es lo mismo una consulta de telemedicina con atención primaria que, por ejemplo, un supuesto móvil que tenga unas propiedades que me ayuda a proteger mi salud. Eso también le comentaré algo después. Luego decíamos en el informe del Comité de la UNESCO algo que hay una frase que me ha encantado, casi la frase que más me gusta del informe, que es curioso, en este mundo tecnológico el individuo cada vez es más transparente, pero el modelo de las empresas son más opacas. Saben todo de nosotros y no sabemos nada de ellos. De hecho, los algoritmos son las cosas más cerradas del mundo y en cambio estamos expuestos permanentemente al mundo. Otro problema también que decíamos era que todo esto genera muchas falsas esperanzas. Y pensar que España tiene un riesgo en este campo de la implantación de nuevas tecnologías. Somos el país más tecnooptimista de Europa según un maravilloso estudio de la Fundación BBVA. Los españoles somos los que pensamos, por encima de los franceses, ingleses, italianos y alemanes, que la ética no debe poner límites al avance de las tecnologías. Creemos que las tecnologías nos van a resolver los problemas. Y yo no sé si eso lo decimos porque sabemos mucho de tecnología o poco de ética. Otro problema es, si vamos a implantar modelos muy tecnológicos como son las teleconsultas o lo que es la telemedicina, ¿están preparados los profesionales o esto es algo solo para jóvenes? Vamos a volver a que esto no es país para viejos, no es salud para viejos, digo profesionales. Y luego una pregunta que yo me hago, y esto Rogelio yo creo que también se la lanzo un poco a Rogelio. Llevamos años, sobre todo los bioticistas, formando a sanitarios. De hecho, los propios sanitarios se han convertido en formadores de bioticistas, como el caso de Rogelio. ¿Están los tecnólogos tan preparados en bioética como los sanitarios? Yo sé que los sanitarios ya han bebido mucho de la ética, pero los tecnólogos saben lo mismo. Porque hemos hecho un esfuerzo en formar a unos que ahora pueden no ser los protagonistas únicos de la asistencia, ¿no? Yo, ventajas que le veo al margen de este informe, a todo lo que es la implantación de nuevas tecnologías y lo que es en concreto la telemedicina, para mí es una oportunidad para la España olvidada. Es verdad que nos permite llegar a donde no se llegaba y estamos hablando de una comunidad como Aragón que puede ofrecer la posibilidad de que se llegue donde no puede llegar la persona. Para los países en desarrollo sabemos que está ofreciendo muchas, ya me han contado ejemplos de que se está llegando a sitios prestando asistencia sin necesidad de estar ahí y eso facilita, por lo tanto la telemedicina debe ser bien vista desde el punto de vista de una bioética global. Nos permite también algo, como decía antes, muy importante y que en el Comité de Bioética de España lo hemos destacado en un informe que publicamos en mayo, que es que la telemedicina, por la propia estructura del sistema y las nuevas tecnologías en general, nos permiten la recopilación de datos. Y ahora sabemos que el uso secundario de datos, la explotación de todos los datos que tenemos ingentes, es una de las virtudes para el autoaprendizaje, para aprender de qué estamos haciendo bien y mal. Por tanto, tiene muchas ventajas. Riesgos al margen del informe que cito antes que yo le veo. A mí de los informes que más me ha influido, me ha parecido más interesante y que yo animo a leerlo, está en inglés, y en italiano es el informe que hizo el Comité de Bioética italiano, que es uno de los mejores comités que hay en el mundo, sobre la telemedicina y sobre todo los nuevos sistemas de e-health, qué impacto tienen en la salud. Hicieron una revisión ética sobre eso, en el año 2015. Y luego en ese informe nos comentan algo curioso, que la salud, y estoy hablando ya no de la telemedicina, sino de lo que se nos vende como telemedicina que no lo es. Y yo, por ejemplo, me sitúo en las apps y wearables, que ahora está muy de moda. Tener una app o un wearable, me bajo una app con la cual me controlo. Decía ese informe del Comité de Bioética italiano que la salud a un solo clic
puede generar dependencia, angustia y adicción. Es decir, que podemos estar adquiriendo y utilizando productos para proteger nuestra salud que acaban produciéndonos la enfermedad. Yo, si le pregunto a un médico, y a Nuria le lanzo esta pregunta, y yo vigilarme permanentemente las constantes cada 5 minutos, posiblemente me genere una alteración de las constantes por una propia angustia. Entonces, esas apps, digo que es muy importante, que es un concepto con una definición difícil, lo cual nos lo hace más complicado el abordarlo, pero que aprovechando que el concepto es difícil, se nos meten bajo la bandera de la salud servicios o empresas que no tienen nada que ver con salud y peor aún. Y aquí hablo del principio de no maleficencia, porque no es lo mismo que algo no sea beneficiente, neutro, a que algo no es que no sea beneficiente, es que sea maleficiente. Y sabemos que apps y wearables no es que no sirvan para nada, no es como el crecepelos que te echas y el pelo no te crece. Es que encima no es que te crezca el pelo, es que realmente te arrasa toda la piel y acabas poniéndote una peluca, no porque no tengas pelo, sino porque te ha arrasado toda la piel. Y eso es lo que me preocupa. Por eso, por ejemplo, el comité italiano dice que a la hora de hablar de todas estas nuevas tecnologías es muy importante distinguir entre lo que son aplicaciones que pertenecen a dispositivos médicos o no pertenecen a dispositivos médicos. Por lo tanto, es muy importante no solo definir bien el concepto, sino clasificar yo. Hay una socióloga maravillosa, Lupton, que habla del yo cuantificado. ¿Qué problema tiene todo esto del control constante, el acceso permanente a un sistema sanitario a través de las nuevas tecnologías? Que genera un yo cuantificado, un yo que está permanentemente pendiente de sí mismo, ensimismado en su salud. Y eso dice que además genera una visión individualista de la salud, no colectiva. Y sabemos, y la pandemia nos ha mostrado que el componente colectivo solidario de pensar en mi salud y en la salud del entorno es importante. Y todos estos sistemas lo que generan es una salud con una visión muy individual. Yo me controlo a mí mismo, yo estoy permanentemente controlado, yo estoy cuantificado y me da lo mismo los demás. Y la distinción que comentaba que hace el comité entre dispositivos médicos y no médicos también es interesante, porque cuando un médico me prescribe algo, un médico me indica algo, un médico hace algo conmigo, normalmente eso lleva un previo estudio de seguridad y eficacia enorme. Pero es que todo esto que se nos vende bajo el paraguas, se nos ofrece del paraguas de la salud, ni ha sido revisado, ni tiene eficacia, ni seguridad. Se nos venden cosas, es decir, son cosas que no pasan el mismo test de seguridad y eficacia que pasa lo que es un producto sanitario. ¿Por qué? Porque se venden como productos pseudosanitarios, pero no tienen la condición estricta de producto sanitario. De hecho, para quien los ofrecen, las empresas que los ofrecen, y aquí hay empresas bastante importantes, porque esto es un gran negocio, no les importa realmente su utilidad clínica, les importa el impacto que tiene en el mercado. ¿Qué más me da lo que suponga esto si la gente lo compra y lo adquiere y le parece indispensable? Entonces, por eso digo que es un concepto difícil de definirlo de telemedicina, que se confunde con otros conceptos como eHealth, y esa falta de definición la aprovechan agentes que no son de salud, sino que intentan vendernos productos. ¿Cuáles son los límites éticos de la telemedicina? Siendo algo, como he dicho, bueno, porque tiene que tener límites. A mí me ha encantado una guía de intervención, la guía de intervención no presencial del Colegio de Psicólogos de Madrid. Ellos establecen, en el ámbito de la psicología, los límites a la intervención no presencial y desarrollan una serie de supuestos en los que creen que lo no presencial, por lo tanto la telemedicina, no debe operar. Dicen, ¿cuándo un psicólogo no debe prestar asistencia online o asistencia a través de la telemedicina? Cuando hay un bajo estado de ánimo, cuando haya una ansiedad excesiva, cuando haya adicciones, problemas de la alimentación, impulsos graves, cuando haya un conflicto familiar grave, cuando haya una pérdida de la realidad o cuando haya una situación de absoluta inhabilidad social. Dicen, en esos casos, un psicólogo no debe prestar una asistencia a través de la telepsicología. Digo que esto me gusta porque yo creo que el límite de la telemedicina, apoyándose en criterios, que es lo que vamos a tratar en el Comité de Bioética, de aportar una visión más general de cuáles son los límites éticos, yo creo que es interesante, y yo sé que eso Adolfo y Nuria me lo pueden decir mejor, que cada especialidad hiciera su reflexión de hasta dónde pueden llegar en lo que es la telemedicina y hasta dónde no. Porque yo creo que lo más importante es definir que esto es importante, pero que hay lugares en los que no. Es decir, yo creo que el primer diagnóstico de cáncer no se puede dar por telemedicina.
Y a lo mejor el seguimiento de una enfermedad de cáncer en un paciente conocedor, en un paciente con el riesgo de tener los leucocitos casi en cero, de ir al centro sanitario a revisarse, se puede hacer perfectamente por telemedicina. A mí me parece que esta reflexión, que seguramente la han hecho más profesionales, que han hecho los psicólogos del Colegio de Psicólogos de Madrid, es una reflexión interesante porque fija al menos los límites. Ellos han reflexionado hasta dónde. La revista de ética de la American Medical Association, de la Asociación Americana, habla de las 4 trampas de la telemedicina, que también me parece sugerente. Habla de una posible erosión de la relación médico-paciente, riesgos para la privacidad del paciente, es decir, acumulamos más datos en un formato. También es verdad que en la relación presencial este riesgo para la privacidad existe, porque la relación presencial ahora mismo es con un ordenador por en medio, por lo tanto tampoco es que cambie tanto. Habla de algo interesante que puede producir la telemedicina y todo el sistema de e-health, que son las soluciones estandarizadas aplicadas a todo. Volver a esa vieja idea de que existen enfermedades no enfermos, por tanto eso también existe un riesgo. Y sobre todo lo que dice la American Medical Association en su revista de ética, la presunción de que la tecnología es más efectiva que el ser humano. Yo cuando he tenido que defender a médicos en pleitos de responsabilidad, recuerdo que los jueces, en Aragón me tocó unos cuantos, a los jueces, no es porque Aragón se hiciera mal, pero es que tocaba en todas partes, a los jueces lo que les preocupaba no es que le hubieras hecho una resonancia magnética, le hubieras hecho un ecodoppler, lo que quisiera, lo que decía, pero usted tocó al paciente. O sea, nosotros sabemos, yo creo que los médicos saben, que por suerte o por desgracia la medicina es mucho más complicada de lo que son cualquier otra ciencia. De hecho, es la única ciencia inexacta, debiendo ser la ciencia más exacta, porque ¿cómo somos capaces de conocer, de ser expertos astrónomos y no conocer nuestro cerebro? A mí me parece increíble que no sepamos curar el Alzheimer, pero sepamos con precisión cuándo va a caer próximo a la Tierra un asteroide. A mí me parece una cosa singular, que sepamos interpretar más lo de fuera que lo que tenemos dentro nuestro con lo que vivimos todos los días, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante pensar que esto es bueno, pero ojo. Y acabo ya con una reflexión, la última. El mundo de la telemedicina también nos trae algo que hemos trabajado, y acabo en un minuto, en el Comité de Bioética de España, en un informe que os llamo a leer. Os he citado un informe que hicimos sobre el uso secundario de otras en salud, que hemos hablado de este tema, y un informe interesante que es el informe sobre la Carta de Derechos Digitales que aprobó el Ministerio de Economía hace poco. Una especie como de vuelta a la ilustración francesa y al reconocimiento de catálogos de derecho como si nos creyéramos Montesquieu. De nuevo, es que tenemos una especie como de tendencia a que cuando hay un problema creamos un comité, una agencia o una declaración de derechos. Y la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, en el mundo del derecho es, ¿todo este nuevo espacio, este nuevo contexto de tecnología en la asistencia sanitaria, de telemedicina, teleconsulta, nos exige realmente crear un nuevo catálogo de derechos? ¿Nos vale la Ley 41/2002, de la que celebramos el año que viene, espero que lo celebremos bien, 20 años? Celebramos 25 años del convenio de Oviedo-Rogelio, que tú y yo estuvimos en los 20 años, ¿te acuerdas? Lo celebramos en todo el mundo, salvo en España, curioso, y menos en Oviedo. Llevamos 20 años de la Ley de Autonomía del Paciente, que fue un hito en el mundo de la bioética, el derecho sanitario. ¿Nos vale esa ley o tenemos que crear un nuevo catálogo de derechos adaptado a la telemedicina? A mí el crear nuevos derechos por nuevos contextos me parece peligroso, porque cuanto más derechos, menos relevancia tienen los derechos. De hecho, hay una frase que me gusta que recogimos en el informe sobre la Carta de Derechos Digitales, que es la sociedad saturada de derechos. Cuanto más derechos, menos valor tienen los derechos. Y los derechos importan, son importantes. Y recordar el cambio que ha supuesto, en cierto modo, en el empeoramiento, pero en parte en la mejora de la relación médico-paciente, la Ley 41/2002, que ha ayudado a aportar también una relación de mayor confianza. Entonces, ¿hay que crear nuevos derechos para este nuevo marco? Ya acabo. Yo creo que, ¿qué diría un gallego? No un aragonés. Depende. No y sí. Yo creo que muchos de los derechos son perfectamente trasladables al marco de la telemedicina, muchos de los que tenemos. El consentimiento informado, aunque lo hagamos online, sigue siendo consentimiento informado. El formato es distinto, pero sigue siendo consentimiento informado. Por tanto, yo creo que no hay que crear muchos derechos, pero a lo mejor sí algunos. Recordar que en el ámbito de Internet se creó hace poco un nuevo derecho importante, porque no existía ningún derecho de los antiguos, de los tradicionales, que sirviera para cubrir esa necesidad, que era el derecho al olvido. Ese derecho a que mi pasado, por ejemplo, se me borra en los antecedentes penales, pero en cambio no se me borra en Internet. Sigue apareciendo en mi vida en Internet. De hecho, a Rogelio y a mí nos acaba de poner un par de medios a parir
porque dice que hacemos todo lo que hacemos en el Comité de Bioética es que nos lo dice, es que Rogelio no se ha enterado. Nos lo dice el Papa, directamente nos llama a Rogelio y a mí, nos dice, soy el Papa Francisco, tenéis que decidir esto. Una cosa, cuando uno da argumentos de peso en un informe, hay dos formas. Atacar a los argumentos, que es lo racional, o atacar a la persona, que es lo irracional. El cerebro animal ataca a la persona, el cerebro humano ataca a los argumentos. Y normalmente cuando no tienes argumentos para contraargumentar, atacas a la persona y le disparas. Pero bueno, es lo que nos toca, tiempos que nos toca vivir. ¿Hay que crear nuevos derechos? Digo, depende. ¿Por qué? Yo creo que si hay un derecho que tenemos que desarrollar, y ya acabo, que lo tenemos en el mundo de la protección de datos en parte desarrollado, y yo sería un derecho que incluiría en la ley de autonomía del paciente, que es el derecho a un mínimo o un suficiente trato humano, el derecho al contacto humano. El único problema que tiene la telemedicina es que aporta mucho, puede ayudarnos mucho, puede hacernos llegar a sitios donde no llegábamos. De hecho, os digo que el servicio de emergencias con su teleconsulta es muy útil para hacer un buen triaje en muchos casos, pero hay una parte que no se puede perder, la relación humana. Fijaros cómo estamos volviendo. O sea, esta teleconferencia, esta videoconferencia creo que va a ser de las últimas que celebremos. Seguramente en breve yo esté con Rogelio otra vez en Aragón. ¿Por qué? Porque en el fondo nos gusta vernos, nos gusta tocarnos, nos gusta sentirnos. Entonces la telemedicina para mí, bienvenida sea, pero siempre que no supla, no sustituya el mínimo contacto humano o un contacto humano, un calor humano que en el ámbito sanitario es indispensable. Por tanto, sí, pero manteniendo un nivel. Por eso digo que la reflexión que haga cada especialidad de dónde no debo estar y dónde debo estar, hasta dónde no debo llegar, me parece, yo lo lanzo como mensaje, es una reflexión interesante, todo bajo un marco más general que vamos a intentar ofrecer, por ejemplo, en el Comité de Bioética de España en los próximos. Y ya acabo y me pasa un poquito de tiempo, lo siento. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Federico. Juan, no sé si tienes tú ahí preguntas para trasladar a Federico. Se va a meter conmigo. No. Vamos a ver. Aquí estoy mirando atentamente las preguntas que están llegando. La audiencia en este momento no está disparando. Sí que veo que tenemos una pregunta en la otra plataforma, en el chat de la reunión, para Federico, que dice que si hay experiencia de reclamaciones legales en la relación telemática durante los meses de la pandemia. Yo el problema que tengo es que, por suerte, me dedico al mundo florido de la universidad, dejé la abogacía ahora mismo hace 12 años, no lo sé porque no he dejado el mundo de la responsabilidad. Sí que es verdad que en la época que me dediqué a trabajar en este ámbito de la defensa de profesionales sanitarios, sí nos llegaban temas. El tema de la telemedicina no va a cambiar el mundo de la responsabilidad, o sea, no es distinto. Otra cosa es que le hemos dado muchas vueltas y esto, os digo que yo en un congreso hace 22 años ya se discutía, o sea que llevamos años, que es que la telemedicina, como cualquier otra tecnología aplicada a la sanidad, y recordar el acelerador en Zaragoza y el famoso pleito que hubo con el acelerador en Zaragoza, donde como era médico, sistema, paciente, acelerador, se discutía quién era el responsable. Y al final recordar que era la empresa de mantenimiento del acelerador, creo que era de la empresa Siemens. Con la telemedicina va a ocurrir lo mismo. En la telemedicina puede haber errores que no los provoque el profesional, que los provoque el propio sistema, porque puede haber una interrupción, una pérdida de un documento esencial, puede haber algo. Para eso el derecho siempre crea sus sistemas de atribución de responsabilidad. Pero que haya, durante la pandemia es raro que pueda haber más reclamaciones por telemedicina, porque la telemedicina se implantó como una necesidad. Y en el derecho tenemos muy en cuenta cuando un contexto, cuál es el nivel de diligencia que se le exige al profesional y al sistema depende del contexto. No es lo mismo trabajar el error de diagnóstico en unas urgencias colapsadas que en unas urgencias en las que no hay nadie. No es lo mismo el error de diagnóstico en una consulta especialista preoperatoria que el que comete un médico de atención primaria que se plantea más alternativas diagnósticas. Por lo tanto, el contexto se tiene muy en cuenta. Pues no, si ha aumentado, no creo que haya aumentado tanto y sobre todo lo importante no es que aumenten las reclamaciones. Siempre he dicho yo, lo cual es agradable, es que no aumenten las condenas. Sería muy raro que aumentaran las condenas porque el contexto exigía
implantar un sistema de telemedicina y no había otra. Por lo tanto, eso no determinaría una mayor responsabilidad. Muy bien, Pedrico. Bueno, yo estoy revisando la plataforma y desde fuera no nos llega... Adolfo había pedido la palabra, me parece. Sí, pero ha sido por un error, porque es que estoy teniendo problemas con el vídeo, de vez en cuando se me apaga. Pero bueno, sí quería también comentar. Desde luego, Federico, no me voy a meter contigo ni mucho menos. Me ha encantado tu exposición y creo que has tocado muchos puntos muy, muy interesantes. Y de hecho, al verlos, a lo mejor me gustaría cambiar incluso la presentación que voy a hacer después para poder incluir comentarios de este estilo. Tienes mucha razón en que hay que definir muy bien lo que es telemedicina. Nosotros, por, telemedicina, lo que entendemos es llevar la asistencia a distancia, ¿vale? Es lo que esa telemedicina puede tener muchas componentes diferentes, ¿no? La teleconsulta sería un tipo de telemedicina, ¿vale? Otra cosa que querría también apuntar es cuando hablas de wearables y aplicaciones. Para nosotros eso no es tanto telemedicina porque esos instrumentos, esos son herramientas. Y nosotros siempre lo que queremos es incluir las herramientas en un servicio asistencial, podríamos decir, ¿no? Luego lo enseñaré en mi aplicación. Es decir, siempre los que saben de un determinado tema son los médicos, son los que pueden interpretar los datos que una app lee o que un dispositivo lee. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentabas sobre que cada vez estamos más pendientes de nuestra salud a través de los distintos dispositivos que tenemos, de los teléfonos. Mira, otra vez el vídeo se me ha quedado. De los dispositivos que tenemos, y eso es peligroso. Y por eso a mí siempre me gusta defender el papel que juega una unidad como la que dirijo, ¿no? Que es un papel de investigación. Evidentemente, decías que las especialidades tienen que ver hasta dónde pueden llegar y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en la pandemia lo que hemos vivido es una necesidad extrema de poner en contacto al sistema sanitario con el paciente. Y ha habido situaciones en las cuales eso no ha funcionado nada bien. Porque hay cosas que no puedes ver por teléfono, ¿no? Evidentemente. Entonces, nosotros lo que defendemos es que tenemos que investigar en qué situaciones y qué herramientas, qué instrumentos se necesitan para que un servicio sea efectivo, que muchas veces un servicio de telemedicina no tiene que ser mejor que la atención presencial, sino simplemente ser igual de bueno, por lo menos, ¿no? Es el criterio de equivalencia que nosotros empleamos. Y los beneficios a lo mejor vienen de otro lado, vienen de no tener que utilizar recursos que estamos utilizando cuando ese servicio se puede dar a distancia, ¿no? Recursos hospitalarios, por ejemplo, uno de los proyectos que voy a comentar va en ese sentido, ¿no? De liberar recursos que pueden ser necesarios para gente que lo necesita más y gente que se puede atender a distancia se puede hacer perfectamente, ¿no? Creo que son todas esas cosas. Luego veremos durante mi intervención más temas. ¿Puedo hacer un comentario, Adolfo? Hay dos cosas que has comentado me has comentado que yo hablaba de la definición clásica y la más moderna. La interoperabilidad también le dais importancia, aparte de la distancia, o sea, la posibilidad de interoperar con diferentes elementos que se conjugan. Esa sería un poco, o sea, ¿le das más importancia a la distancia o la interoperabilidad? Porque yo he visto las dos definiciones. Y luego el riesgo, apuntarlo como riesgo, no que ocurra, pero como todo hay que ver los riesgos que tiene algo. Claro, si tenemos a veces dudas sobre la sostenibilidad del sistema y hay gente que hay que ir a un ahorro de costes, el riesgo de que a lo mejor la telemedicina, a base de garantizar la sostenibilidad, deshumanice la asistencia. O sea, que con lo que has comentado, que yo estoy de acuerdo contigo, y además lo permite para la España un poco olvidada, pues le permite llegar a sitios donde no se puede llegar de otra manera porque es insostenible. Y además la experiencia que adquiere el profesional ahí tampoco es suficiente como para prestar un buen servicio en ocasiones, si no puede haber también el miedo ese a decir, yo es que lo planteo en las residencias de mayores, los robots van a cumplir una función muy buena, pero pobres mayores, o pobre de mí cuando ya sea, que hoy además hoy por cierto cumplo años, o sea que hoy cumplo ya una edad que empieza a ser ya considerable. Yo cuando acabe en una residencia, a mí que un robot me ayude me puede venir bien, pero estar todo el día con un robot que me está levantando, bajando, hablando, por favor que entre alguien a decirme algo, ¿no? Entonces el riesgo que haya que al final digas, hombre, sostenibilidad la garantizamos con telemedicina, pues mire, damos a todo el mundo sanidad, pero ya nadie ve a nadie. Claro, por eso hablaba de la investigación. Lo que nosotros hacemos con nuestro trabajo es obtener evidencia científica de que un sistema es lo suficientemente bueno para poder
dar el servicio al paciente, ¿no? Y el que el paciente al menos esté igual de bien. Y luego en nuestra experiencia, el tema de la deshumanización no lo hemos visto prácticamente nunca, porque casi los pacientes están más satisfechos con un servicio que, por ejemplo, te está tomando todos los días, tú te mides, pues yo qué sé, tenemos un proyecto, por ejemplo, de un anticoagulante oral, ¿no? Para medir el índice de coagulación de la sangre y al final el paciente termina aprendiendo a medírselo él mismo. Eso pues depende del protocolo que establecen los médicos, pero a lo mejor en lugar de ir cada 15 días a tu médico o cada mes a hacerte la medida, tienes información de cómo vas desarrollándote todos los días, porque tú te mides y mandas el dato y si hay algún problema el médico te va a contestar. Y esa es una sensación de que estás mejor cuidado, mejor vigilado muchas veces que el ir cada mes a ver a tu médico, ¿no? Esos son el tipo de cosas que encontramos, como digo, con nuestro trabajo, ¿no? Investigando el tema. Y como digo, muy poquitas veces, prácticamente nunca, nos hemos encontrado con que los pacientes tengan esa sensación de que están peor cuidados o que se ha deshumanizado, ¿no? Evidentemente, lo que he comentado antes, siempre estos sistemas están dentro de un servicio y el servicio incluye la atención del profesional. A lo mejor le ve cada 2 meses o le llama de vez en cuando para ver cómo va la cosa o está pendiente de que la evolución sea adecuada. Ese es el tipo de protocolo que se establece para ver si el servicio es lo suficientemente bueno o no. No se trata simplemente de que te compres un aparato en la farmacia para medirte cosas, que eso no es la idea de lo que es telemedicina. ¿Vale? Muy bien, Juan, no sé si hay ha llegado alguna... Voy a meter cucharada, si me lo permitís. Vale. Entonces, bueno, yo lo que os quería decir es que voy a introducir el concepto de transformación digital. En realidad, estamos avanzando en un proceso que es de transformación digital. La transformación es un cambio de cultura. Los comités de bioética conocen bien los cambios de cultura. Yo estaba en un comité de bioética y sabemos que estamos en un trayecto de largo recorrido y que lo que estamos haciendo es introducir una cultura nueva en la asistencia y en las organizaciones sanitarias. Esto es igual. La transformación digital ha venido para sumar y para ser inclusiva, no para excluir a nadie. Aquí vamos a sumar servicios, posibilidades, canales, le vamos a dar potencia, pero no vamos a dejar a nadie en la cuneta. Yo creo que esto es importante. Los cambios culturales llevan tiempo, hasta que son aceptados. En realidad, cuando yo empecé a trabajar en telemedicina, la definía con la definición clásica que habéis puesto sobre la mesa y hablábamos de telemedicina como la manipulación de las coordenadas espacio y tiempo en el acto asistencial. Hoy en día hablamos de salud conectada, ¿no? Hablamos ya de lo que los filósofos dicen que es una nueva filosofía de vida, ¿no? En la Sorbona tenemos al profesor Besnier que nos dice que es una nueva filosofía porque cambia las relaciones entre los agentes del acto asistencial, cambia nuestra forma de ver el cuerpo, de observar nuestro cuerpo, nuestra forma de vivir un poco y nuestra forma de morir. Estamos dando ya un cambio importante y hoy en día lo que ponemos sobre la mesa es eso. ¿La telemedicina, la salud conectada es la panacea universal? No. Con lo que decía Federico, tenemos que tener muy claras las indicaciones. ¿Dónde aporta? Porque no es la piedra filosofal. Es una transformación que tenemos que hacer de forma ordenada y cuando introducía la mesa quería resaltar este tema, ¿no? Ha entrado la telemedicina de forma abrupta y la tenemos que aterrizar de una forma ordenada. Ahí donde aporta. Tenemos que hacer las guías de buena práctica clínica y es pertinente esta mesa para que tengamos todos estos aspectos éticos que estáis poniendo sobre la mesa para que estén contemplados en el ADN desde el primer momento, ¿no? Desde el nacimiento. Y bueno, era simplemente la pincelada que quería dejar sobre la mesa. Bueno. Muy bien. Bueno, pues Federico, hemos cumplido el objetivo de poderte dejar libre a tiempo.
A mí el rector me ha llamado en media hora y como pasa por delante, yo me quedo a escuchar. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a dar paso, ahora vamos a dar paso a Nuria Val, quien ya he presentado, que va a presentar una ponencia sobre los nuevos retos en la atención primaria. El título de la ponencia, digo, es La ética de la consulta no presencial. Claro, Nuria, pues, vive realmente lo que denominamos en el mundo de la ética del día a día. Es decir, Nuria está todos los días muchas horas atendiendo pacientes y dedicando un porcentaje de su actividad asistencial a la telemedicina, y entonces estamos muy interesados en lo que nos va a contar. Adelante, Nuria, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a esta mesa sobre los aspectos éticos de la telemedicina. Y bueno, yo os voy a hablar desde mi perspectiva de la medicina de familia comunitaria, donde llevo más de 20 años trabajados, y voy a hablar sobre las cuestiones éticas pues en torno a esta consulta no presencial. Y lo primero, pues me gustaría clasificar las consultas no presenciales según su sincronía. Es decir, hay una serie de consultas virtuales que no comparten un mismo marco temporal con el paciente, como puede ser el uso del email o las interconsultas con otros profesionales, y en cambio hay otras consultas telefónicas o videollamadas que estas sí que comparten una comunicación bidireccional porque estamos en el mismo marco temporal con nuestro paciente. Por otro lado, me gustaría describir la práctica de la consulta no presencial desde tres escenarios que han sido muy distintos. Uno fue antes de la pandemia, otro fue durante la pandemia y otro es donde estamos ahora, ¿no? A partir de ahora. Posteriormente también voy a describir pues, las ventajas, en mi opinión, e inconvenientes de la consulta telefónica, que es lo que más utilizamos desde luego en atención primaria. Y nombraré también pues, los principios de la bioética y de la relación clínica, porque desde allí podemos reflexionar sobre distintas cuestiones éticas, diferenciando diferentes cosas. Por ejemplo, una cosa es la actitud, ¿no? Que tiene que ver con el profesionalismo, es decir, cómo nos enfrentamos pues, a una situación, a una cuestión ética. Otro tiene que ver con los dilemas éticos, ¿es mejor A o es mejor B? Y otros son las cuestiones operativas, que tiene que ver en cuando ya decidimos que es mejor A, cómo el sistema nos organiza y nos capacita para llevar a cabo A pues, con profesionalidad. De manera que a lo largo de la exposición yo voy a lanzar preguntas abiertas a la mesa acerca de estas cuestiones éticas. Y al final, pues para dar un poquito de luz a estas cuestiones, haré un resumen de las conclusiones de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial, que hizo sobre telemedicina como un acto médico. Para terminar preguntándonos hacia dónde vamos, ¿no? A partir de ahora, qué retos tenemos y si estamos preparados lo suficientemente de una forma no solo sanitaria, sino también educativa y social. La consulta no presencial. Bueno, pues aquí vemos diferencias importantes de cómo era la consulta no presencial antes y cómo fue durante. Antes de la pandemia, pues la consulta no presencial ya estaba en nuestro día a día y lo usábamos, sí que es verdad que era un porcentaje pequeño, que lo tratábamos pues con la intención de hacer un uso racional de las consultas presenciales, sobre todo pues para revisión de pacientes crónicos, para renovación de tratamientos crónicos, con interconsultas con otros profesionales del hospital. Y sí que es cierto que la accesibilidad y la autonomía de nuestros pacientes a este tipo de consultas pues estaba reducida, porque eran ofertadas o desde admisión o eran ofertadas desde la misma consulta pues por el profesional, ¿no? Que se llegaba a un acuerdo y se decía pues que la siguiente consulta de seguimiento pues iba a ser no presencial. Ya entonces pues preveíamos, ¿no? Que iba a ser necesario desarrollar la telemedicina y la consulta virtual y sobre todo hacerlo en un marco seguro que preservara la confidencialidad del acto médico. Pero claro, pues bueno, todos sabemos, llegó la pandemia y la transformación virtual acelerada en toda la sociedad y desde luego también en el sistema sanitario. Y con el confinamiento, pues de repente la consulta no presencial
previa telefónica era obligatoria. Era obligatoria porque, claro, teníamos que preservar el bien común y evitar los contagios. Es fácil olvidar, pero debemos recordar que al principio la limitación de los medios de protección era prácticamente absoluta, no solo para la sociedad, también para los profesionales. Y había miedo, la sociedad tenía miedo a consultar. Incluso tuvimos pacientes que no consultaron por infartos, por ACVs, por clínica muy grave. A la vez, pues nosotros nos tuvimos que adaptar pues lo mejor que pudimos y supimos a esta gran incertidumbre, con decisiones éticas muy difíciles, con una desinformación o información excesiva constante, no contrastada, cambiante. Tuvimos que aprender a trabajar en equipo y realmente yo creo que esto ha sido algo positivo en la pandemia. Los equipos se reforzaron, repartimos nuestras funciones, incluso dependiendo pues, de nuestro nivel de probabilidad de contagio. Y también pues, en ese tiempo fuimos sanitarios, fuimos incluso policías para mantener a los pacientes pues, en cuarentenas, en aislamiento, servicios sociales, porque teníamos pacientes aislados con requerimientos realmente. Y fuimos pues consuelo también, ¿no?, de nuestros pacientes, pues muchas veces en unas situaciones dramáticas de soledad y de duelo. Y poco a poco, y menos mal, fueron llegando los medios de protección, llegó la vacunación, fue disminuyendo el riesgo y volvimos poco a poco y despacio, como estamos ahora, pues hacia la normalidad. Pero la normalidad ya no es como era antes, eso está claro. Como ha dicho antes Juanjo, pues ha venido una transformación, ¿no?, digital y una revolución de la telemática y de la telemedicina que ya está aquí y que ya va a cambiar pues, la forma en que entendemos nuestra profesión y también en atención primaria. Pero aquí pues, cabe preguntarnos pues, cómo lo hará. Y los sistemas sanitarios, pues que por un lado han desarrollado y promovido nuevos sistemas de citación online, donde los pacientes pueden elegir ahora la modalidad que desean, pueden elegir si desean una cita presencial o si desean una cita no presencial, lo cual en sí aumenta la autonomía del paciente, está muy bien porque permite pues que no haya desplazamientos innecesarios o permisos de trabajo innecesarios, pero por otro lado, yo lanzo la siguiente cuestión ética. ¿Realmente el paciente tiene siempre suficiente autonomía informada para saber cuándo pedir una cita presencial y cuándo una no presencial? Porque claro, al hacer esto, a veces lo que ocurre es que los pacientes van a elegir y priorizar sus síntomas, que son los que van a consultar con el profesional sanitario, en nuestro caso por teléfono. Y puede ser que haya síntomas que no consulten porque no le dan importancia o incluso signos clínicos que no vamos a ver porque no los estamos viendo en consulta. Con lo cual se podría estar reduciendo pues, la seguridad clínica del paciente. Y además, por otro lado, los pacientes han descargado, como bien hemos dicho anteriormente, las plataformas online, ¿no? Esto fue una necesidad, porque realmente para acceder a la vacunación pues había que hacerlo en Aragón, por ejemplo, con Salud Informa. Además, los centros de salud, nuestras líneas telefónicas estaban colapsadas. Y en sí, esto ha aumentado la accesibilidad al sistema sanitario. Pero aquí cabría preguntarnos qué entendemos por accesibilidad, ya que no solo se refiere a poder citarnos o no citarnos con un profesional. Accesibilidad también es la capacidad de comunicarnos con el sistema. Y en este caso, para comunicarnos con el sistema tenemos que tener unas habilidades y unos recursos suficientes, unas habilidades cognitivas, unas habilidades sensoriales, tenemos que oír bien, y cuando digo cognitivas quiere decir que tenemos que entender lo que se nos dice y retener la información, así como unas habilidades emocionales, y además debemos tener unos recursos económicos, ¿no? Hay que tener un acceso a internet, hay que tener un acceso al teléfono, y además se podría estar dando lo que conocemos como la ley de cuidados inversos, que dice que los pacientes que más acceden al sistema sanitario pueden ser los que menos necesiten los cuidados y en cambio otros pacientes más vulnerables, pues porque tienen menos habilidades o recursos y que realmente nos necesitan más, están teniendo problemas de acceso. Aquí podemos ver en esta diapositiva pues las ventajas y
y las inconvenientes, ¿no? Los inconvenientes de la consulta telefónica. Bueno, como ventaja ya hemos nombrado la accesibilidad y también pues que sin duda disminuyó la propagación del virus en tiempos de pandemia. Además ha demostrado ser eficaz en la resolución de muchos problemas de salud en diferentes grupos de edad. Además que eficiente, ¿no? Porque sí que es verdad que se evitan pues, desplazamientos y permisos laborales innecesarios, que secundariamente puede aumentar la satisfacción del paciente pues, con el sistema sanitario y también permite al profesional organizarse mejor. Esta primera valoración clínica que se realiza y que el profesional no tiene por qué estar en el mismo espacio que el paciente, no tiene por qué estar ni siquiera en el centro de salud o en el hospital, puede aumentar la conciliación laboral en el futuro o puede incluso dar cobertura sanitaria a lugares más remotos que son más difíciles de cubrir. Esto serían ventajas, pero claro, todas las ventajas pues también llevan de la mano inconvenientes, ¿no? Como hemos dicho, ¿qué ocurre con la accesibilidad de esos grupos vulnerables? O si hacemos un mal uso de la citación online. O incluso si no se le da la misma importancia, ¿no? Una consulta telefónica no se le da la misma importancia que una consulta presencial. No, y realmente es un acto médico igual. También en nuestra práctica diaria nos damos cuenta que es que una consulta no presencial muchas veces te lleva más tiempo y mucha más concentración. Y además ahí existe el riesgo de duplicar la consulta, porque al final no te quedas satisfecha con la información que tienes del paciente y le ofertas que venga presencialmente, ¿no? Porque hay que explorarle. Además, bueno, otra cosa es si tenemos toda esta tecnología disponible en consulta, porque igual los servicios de riesgos laborales deberían ir por nuestras consultas y darnos por lo menos unos auriculares para el teléfono. Ya no hablo de plataformas online seguras con las que pudiésemos hablar con nuestras residencias. Y luego tenemos que estar muy atentos a la comunicación, porque sí que puede disminuir la seguridad clínica al facilitarse los errores en la comunicación, en la malinterpretación, en que nuestros pacientes no entiendan bien las indicaciones o incluso las pautas del tratamiento que les estamos dando. Y además nos supone aprender a manejar aún más la incertidumbre y el estrés que nos provoca esta forma de práctica clínica muy diferente a la que estábamos habituados. Es decir, necesitamos formación también. Y luego hay un tema para mí fundamental, que es la privacidad y la confidencialidad. Vamos a ver, pues cuando yo hablo con un paciente, le pregunto si es tal paciente, a mí no me queda otra que confiar que es ese paciente. Y luego además está el tema que cuando hablamos con el paciente, ¿dónde está? Les preguntamos siempre si el paciente está solo, si tú estás sola, pero igual tú estás con un residente o con un estudiante. Estos temas yo creo que son importantes. Y además, incluso puede ser que el paciente esté en el trabajo y si tiene un problema en el trabajo de estrés, por ejemplo, no te lo va a contar. O si le estás prescribiendo una medicación y le preguntas a una mujer si está embarazada, pues igual tampoco te contesta con la verdad. Aparte está el riesgo de deshumanizar lo que es la relación clínica, ¿no? Esta confianza, esta cercanía, queda un poquito lejana cuando utilizamos la consulta telefónica y además la comunicación no verbal, ¿no? Pues que sí, hemos aprendido a incluso yo diría que a pasar consultas a ciegas y a intuir esa comunicación no verbal pues con los silencios, con los tonos, pero es difícil. Y aparte está el riesgo también de que este acceso inmediato que cada vez solicita más y demanda más la sociedad hacia una respuesta sanitaria inmediata vaya en detrimento de lo que es la continuidad de los cuidados, porque un profesional sanitario que conoce a sus pacientes sin duda va a responder más proporcionalmente, con mayor proporcionalidad y con un mejor manejo de la incertidumbre, y esto es muy importante en atención primaria. La videoconferencia, sin más, diría que es una consulta telefónica mejorada, ¿no? Que por lo menos podemos ver al paciente.
Sí que es verdad que el paciente necesita también tener un conocimiento tecnológico o por lo menos tener instaladas la plataforma online, aparte de que necesita un requerimiento sensorial mínimo, tiene que oír y ver bien. Y puede ser una buena solución pues, para estos lugares lejanos, para estas residencias o para personas con movilidad reducida. Pero yo creo que siempre de una forma complementaria y nunca de una forma, vamos, en solitario, solo ofertar esto. Aquí vemos los pilares que todos conocemos de la bioética, de la autonomía, de la no maleficencia, beneficencia, justicia y también de la relación clínica, como ya hemos hablado, ¿no? De la confidencialidad, la accesibilidad, la continuidad asistencial y otras también como la equidad o solidaridad. A ver, con todos estos pilares que nos sostienen en la bioética, aunando todas estas necesidades, se puede despertar el debate de diferentes cuestiones éticas. Y cuando hablamos de cuestiones éticas, pues como he dicho antes, hablamos de actitud, de profesionalismo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una consulta no presencial en la que simplemente se nos está pidiendo que renovemos, bueno, no que renovemos, sino que hagamos una prescripción de un ibuprofeno, hacemos la prescripción del ibuprofeno sin más, o entramos en la historia, vemos si este paciente, esta es la analgesia que necesita o igual está contraindicada porque, en fin, esto es trabajar con profesionalismo, ¿no? Trabajar bien. Luego se nos pueden plantear también dilemas éticos, como por ejemplo, ¿estamos perdiendo esa visión holística del ser humano y la confianza en su capacidad de autocuidado frente a una visión centrada más en la biología, en la superespecialización y que oferta soluciones parciales a cada problema de salud? Como ocurre muchas veces en el acceso a la medicina privada, donde el paciente se cita con el especialista que considera oportuno. También pues, están las cuestiones operativas. Por ejemplo, si creemos que un sistema sanitario debe salvaguardar la continuidad en el cuidado, ¿realmente nos organizamos para que cada profesional tenga el número de pacientes idóneos para que esto sea posible? Por otro lado, vemos aquí algunos ejemplos de cómo estos principios éticos se pudieron ver afectados. Durante la pandemia, está claro, la autonomía se vio afectada, ¿no? Cuando fue necesario el confinamiento, la realización de PCRs, las cuarentenas. La beneficencia, pues cuando hubo que seleccionar pacientes, ofertar pruebas diagnósticas o no, enviar al hospital o no, acceder a la cama UCI o no. La no maleficencia, bueno, pues también se utilizaron tratamientos bajo experimentación que no estaban en ficha técnica. La justicia, bueno, pues hubo que priorizar los recursos, hubo que priorizar el orden de vacunación. Se centró el sistema sanitario en el COVID, dejando de lado cribados de cáncer, por ejemplo, y muchas otras enfermedades importantes. La confidencialidad y la privacidad y la continuidad asistencial, pues ya lo hemos comentado. La equidad, igual, ¿no? Pues realmente conocemos qué pacientes nuestros tienen estas barreras de acceso, cuáles tienen dificultades para acceder y si es así, el sistema se preocupa en que este acceso llegue a todas las personas que lo necesitan para que todas puedan acceder con equidad. La solidaridad también es enseñar, ¿no?, a los pacientes y a educar en el buen uso del sistema, en cancelar las citas, por ejemplo. Y la transparencia. Bueno, sobre la transparencia, puede ser transparente que los resultados analíticos y de imagen se vuelquen en las plataformas online, pero si estos resultados se vuelcan sin validar, aquí quizás estamos vulnerando la condición del paciente, porque el paciente está viendo unos resultados que no sabe interpretar y que le pueden estar generando estrés hasta que vea a su profesional sanitario. Porque claro, ¿de quién es la prueba? ¿Es la prueba un fin o es un medio para el diagnóstico? Como veis, hay muchas preguntas que nos vienen a la mente, ¿no?, cuando hablamos de la consulta no presencial. Y para resolver algunos de estos dilemas que nos hemos planteado, puede ser que nos sirva las conclusiones que realizaron en la Comisión Central de Odontología, en las que nos destacan que siempre pues, las consultas no presencial debe favorecer la comunicación médico-paciente.
debemos ser prudentes en el uso de la telemedicina en beneficio siempre del paciente. Hay que agendar estas consultas no presenciales con un tiempo y un espacio suficiente para darles también calidez y calidad. Y no solo hay que pensar en eficiencia y accesibilidad, sino también en seguridad y buena praxis. Es muy importante escribir en la historia qué tipo de consultas realizamos, claro, porque luego, dentro de 3 años, como no lo escribamos, yo no creo que me acuerde si vi al paciente presencialmente o no lo vi presencialmente. Y también yo creo que hay que dotar de seguridad jurídica pues, al acto médico telemático. Como principales limitaciones, bueno, pues por un lado yo creo que tenemos que realizar estudios de investigación sobre resultados de salud, sobre seguridad, sobre accesibilidad, sobre costes económicos, sobre satisfacción del paciente, y quizás tenemos que empezar por el principio, saber qué estamos haciendo, estudios epidemiológicos, ¿no? Saber qué estamos viendo, qué no estamos viendo. Otra limitación que yo veo muy importante en este sistema que está muy centrado en el paciente es que a veces descuida las necesidades del profesional sanitario en el desarrollo de su trabajo. Y quizás los recursos humanos no solo tendrían que preocuparse de cubrir la asistencia sanitaria con profesionales, sino de conocer y cuidar a sus profesionales. Así que la pregunta es que si estamos preparados para el cambio, ¿no? Que el cambio ya está aquí, desde luego. Entonces, por un lado, pues tendríamos que fomentar medidas educativas, tanto para los profesionales como para los pacientes en el uso de la telemedicina. Los sanitarios deberíamos consensuar qué debemos ver o qué no debemos ver virtualmente. Y la sociedad hacer un buen uso de este sistema, ¿no? Complementario, yo creo que siempre ha de ser complementario, para ayudar a sostener el sistema sanitario. Y para terminar, pues yo destacaría estas conclusiones. En mi opinión, pues la telemedicina no es ni mejor ni peor que una consulta presencial. Lo que sí es una relación clínica diferente, que debemos aprender a saber cuándo usarla y usarla bien. Y la telemedicina, desde luego, lo que siempre es un acto médico, ¿no? Que está bajo la misma regulación legal y deontológica que una consulta presencial. Además, estamos sin duda en una transformación virtual de la sociedad y nosotros somos parte de la sociedad, con lo cual no podemos no ir con esta transformación virtual. Nos tendremos que acomodar y hacerlo lo mejor que podamos. Y lo que he dicho antes, necesitamos estudios de investigación y consenso para su buen uso. Y también formación en cuestiones éticas, ¿no? De qué debemos y qué es ético y qué no es ético en relación a la telemedicina. Y bueno, también pues yo creo que lo que necesitamos todos los profesionales que estamos trabajando y que hemos estado trabajando durante toda la pandemia es tiempo, porque todo ha sido muy abrupto y necesitamos tiempo y necesitamos también pues un poquito de alejamiento emocional para salir de esta pandemia reforzados. Y esto era, muchas gracias, pues lo que yo quería comentar y exponer para compartir y pues para lanzar estas preguntas al debate. Muy bien, Nuria. Pues muchísimas gracias. Una magnífica ponencia. En poco tiempo has hecho muchísimas cosas. Tendremos oportunidad luego de discutir. Porque, si os parece, si te parece, Juan, damos la palabra a Adolfo y luego hacemos el coloquio. La ponencia de Adolfo lleva por título Retos éticos en la investigación en telemedicina. Él ya antes nos ha adelantado por dónde van a ir las líneas maestras de su intervención y tiene la palabra para empezar. Sí, bueno, muchas gracias lo primero por la invitación, por darnos la oportunidad de contar un poco nuestro trabajo y es lo que pretendo hacer. Pretendo contar de alguna manera a qué nos dedicamos, porque yo creo que eso va a dar, si no respuestas, sí algunas indicaciones o algunos puntos sobre cuestiones que han salido aquí. Me ha gustado también mucho, sobre todo las conclusiones de la ponencia de Nuria sobre esos temas, esas preguntas que están ahí, ¿no? y que tenemos que hacer, que evidentemente la telemedicina no vale para todo y tenemos que saber dónde utilizarla bien, y eso es un poco a lo que nosotros nos dedicamos. Voy a compartir mi
mi presentación. Perfecto. Muy bien, pues como decía, quería aprovechar la oportunidad para contar un poco nuestro trabajo. Como ya se ha dicho, soy el jefe de la Unidad de Investigación, Telemedicina y Salud Digital del Instituto de Salud Carlos III. Como se ve en el nombre ya de la unidad, tenemos esos dos conceptos que en la primera ponencia hemos estado intentando definir, ¿no? Lo que es la telemedicina y salud digital. Salud digital nosotros la definimos como todo aquel uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el campo de la salud. Es un concepto mucho más englobador, ¿no? que engloba a otros muchos conceptos, como puede ser el de la telemedicina, que para nosotros es ese acto médico a distancia, o como puede ser la teleconsulta, ¿no? La teleconsulta es una parte de la telemedicina, es una forma de aplicar la telemedicina, ¿no? La misión que nosotros tenemos es precisamente esa, investigar e innovar en aplicaciones, sistemas y servicios para la mejora de la salud y el bienestar de las personas, usando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es decir, lo que queremos es ver cómo podemos aplicar las TIC en el campo de la salud para intentar mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Nuestro perfil es mayoritariamente en ingeniería de las TIC. Esto quiere decir que nosotros no sabemos de medicina, de lo que sabemos es de tecnología. Entonces, nuestra forma de actuar siempre va a ser intentar resolver aquellos problemas que nos plantean los profesionales de la salud. Y tenemos estas 4 grandes áreas dentro de la unidad. El de ciencia de datos, que veremos algunos proyectos que hacemos aquí. Tenemos también tecnologías de radiofrecuencia, que trabajamos sobre compatibilidad electromagnética de dispositivos y cómo afectan los campos electromagnéticos, si afectan a la salud de las personas o al desarrollo de las actividades con dispositivos. Tenemos otro área que es la tecnologías de plataformas, que lo que hemos hecho aquí, ahora lo veremos, es desarrollar una plataforma que nos permite dar soporte a esos nuevos servicios asistenciales usando las TIC, que ahora veremos. Y por último tenemos también otro área que es importante, que es el de validación y evaluación. Este área lo que trata es de dar soporte al Sistema Nacional de Salud en todas aquellas cosas que el sistema no tiene tiempo para hacer dentro de estos servicios. Es decir, por ejemplo, este área se va a dedicar, dentro de los proyectos que tenemos, a formar a los pacientes, a formar a los profesionales en el uso de estos dispositivos, a llevar un seguimiento de cómo se está desarrollando un determinado proyecto, si los pacientes están siguiendo el protocolo o no, etcétera. Esto, como digo, son las 4 áreas que tiene la unidad. Nuestro escenario de actuación es tanto en el ámbito social como en el ámbito sanitario. Buscamos también muchas veces la interoperabilidad que decíamos anteriormente de estos dos ámbitos, y desarrollamos servicios que pueden tener componentes en ambas áreas, ¿no? Tanto en el ámbito social como sanitario. Recuerdo un proyecto precisamente que hicimos con Juan Col en este tema, ¿verdad? Y tratamos sobre todo de desarrollar servicios basados en las TIC, que sean integrados, personalizados, ubicuos y sobre todo, es muy importante, basados en la evidencia. Lo que trata nuestro trabajo es de conseguir evidencia científica de que esos servicios son beneficiosos para el paciente y también para el sistema de salud. Sí. Y esto es una pequeña descripción de lo que comentaba anteriormente, de la plataforma que hemos desarrollado nosotros, que la llamamos PITES, por el nombre de uno de nuestros proyectos, que lo que hace en el fondo es poner en comunicación el entorno del paciente con todos los dispositivos de los que hablamos anteriormente, los wearables, los datos que estos proporcionan, porque eso no es telemedicina, un dispositivo, lo he dicho anteriormente, no es telemedicina, tenemos que incluirlo en un servicio, para que eso lo conseguiremos al menos nosotros, telemedicina. Como digo, ponemos en contacto el entorno del paciente, esos dispositivos, con los profesionales y las organizaciones sanitarias, de tal manera que se produzca esa interacción y podamos realizar ese acto médico que muy bien decía Nuria. Para nosotros también la telemedicina es un acto médico y así se debe considerar, ¿no? Un jefe mío hace ya tiempo decía que el médico se terminará acostumbrando a que una parte de los pacientes le entren por la puerta y otra parte por el canuto de comunicaciones, ¿no? Como decimos los ingenieros, como hablamos los ingenieros de las líneas de comunicaciones. Bien, pues esta plataforma lo que va a hacer es dar soporte a esos servicios asistenciales que normalmente vienen propuestos desde el entorno sanitario, es decir, el entorno sanitario nos comenta que tienen un problema y nosotros intentamos, por medio de las TIC, dar solución a ese problema. Y esa solución, que es un nuevo servicio asistencial que vamos a probar, que vamos a intentar conseguir evidencia científica de si ese servicio funciona bien, es lo que implementamos en esta plataforma que tenemos desarrollada. Lo siguiente que voy a hacer va a ser comentar, creo que son 3 proyectos
Y bueno, pues un poco no contar los proyectos simplemente, sino ver más qué datos manejamos y cómo se puede, qué cuestiones éticas quizá estén involucradas en estos proyectos. Como decía, el primero que quiero contar se llama ADLO. Este es un proyecto relativamente reciente, que estamos ahora terminando la tercera fase, que sigue este patrón que comentaba. Desde el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en concreto de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca, nos dijeron: tenemos un problema, no tenemos recursos para tratar a todos los pacientes que han tenido un problema cardíaco para que hagan la rehabilitación en las instalaciones del hospital. ¿Podemos de alguna manera llevar esa rehabilitación al entorno del paciente de tal manera que la rehabilitación sea igualmente eficaz y efectiva? Bueno, pues lo que hicimos nosotros fue desarrollar en esta plataforma que comentaba anteriormente ese soporte para estudiar este determinado proyecto del que estamos hablando. El protocolo nos lo definieron desde el entorno sanitario, desde la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Ramón y Cajal, y nosotros lo implementamos en esta plataforma. La intervención tenía estos componentes. Se trata de rehabilitación física, psicológica y también formación. Entonces teníamos dos tipos de sesiones que soportábamos a través de los dispositivos que tenía el paciente. Una rehabilitación física que se implementaba por medio de sesiones de marcha que hacía el paciente en su entorno, en un parque que tuviera cerca o andando por la calle, y iba monitorizado con una cinta polar y una aplicación que nosotros desarrollamos. Esa aplicación, a través de audio, le comentaba al paciente si había alcanzado pues la frecuencia cardíaca terapéutica, que lo marcaban sus profesionales sanitarios, o si tenía que acelerar o ir más despacio, ¿no? Al mismo tiempo, la aplicación guardaba toda la información que se generaba ahí para que luego pudiera ser analizada. Un segundo tipo de sesión, también telemonitorizada, eran las sesiones de relajación. Son similares a las de marcha, pero en lugar de tener una frecuencia alta, lo que se hacía era bajar la frecuencia del corazón por medio de música o discursos que nos proporcionaban los profesionales sanitarios, ¿no? Igualmente, el paciente estaba en todo momento en su casa, pero monitorizado, y la información la guardaba también una aplicación que le instalábamos en el móvil, aplicaciones que habíamos desarrollado nosotros. Toda esa información se envía a la estación central para que a través de la herramienta web que proporcionábamos a los profesionales, estos pudieran hacer el seguimiento del paciente. Otro componente era el plan educativo multimedia. Se clasificaba a los pacientes dependiendo de las necesidades, de cuál era su estado y de los hábitos de vida que tenían, y se le proporcionaban vídeos, documentos y audios educativos para formar sobre esta nueva situación que tenía el paciente, ¿no? Entonces se le hacía al paciente ver estos ficheros, estos vídeos, estos audios, para que, pues informarle y al mismo tiempo formarle en cómo tratarse, cómo llevar su enfermedad. Y por último, teníamos una componente también de interacción en diferido, mensajería web, en tiempo real, videollamada con sus profesionales sanitarios. Para esto se hacía se agendaba o se ponía en la agenda una determinada necesidad de contacto, y los profesionales sanitarios contestaban y concertaban una cita por videollamada con el paciente. Y también les hemos proporcionado foros para que intercambien su experiencia con otros pacientes o con los propios profesionales. ¿Vale? Esto es en lo que consistía esta intervención, este proyecto. Además, teníamos dos visitas presenciales, una al inicio, donde se le hacían al paciente una serie de cuestionarios para ver cuál era su estado, y otra visita presencial también al final de esta intervención. No lo he dicho antes, pero era rehabilitación cardíaca en fase 2, en la fase 3 es en la que estamos ahora, y al terminar esta fase 2 de rehabilitación es cuando se volvía a citar al paciente en una visita presencial para hacerle este tipo también de test y ver cómo había sido el resultado. Entre estas cuestiones, por ejemplo, vemos que es una adherencia al protocolo, y esto implica directamente a ese área de la que hablaba anteriormente, de validación y evaluación. Es decir, nosotros tenemos a un personal que también tiene acceso a la información del paciente, si no a la información clínica, sí a determinada información que puede, tener ahí problemas de privacidad, ¿no? Por eso lo he querido reseñar. Vale, esta es la descripción de uno de los proyectos, del proyecto ADLO que nosotros hacemos. Aquí, esta es una vista de distintas pantallas de la aplicación web que tiene el profesional sanitario para ver cómo marcha
marcha el paciente. Como podemos ver aquí, bueno, pues aparte de una serie de datos sobre el número de sesiones realizadas, etcétera, etcétera, guardamos información por todos los sitios por donde ha discurrido el paciente en las sesiones de marcha, por ejemplo, y cómo ha ido dependiendo de la hora, las sesiones de relajación igualmente. Quiero decir que podríamos pensar que es de alguna manera invasivo. Nosotros guardamos información para luego poderlo tratar. Por ejemplo, la información de por dónde ha discurrido el paciente nos es útil para ver el gasto energético que ha tenido, porque podemos correlarla con el terreno por el que ha pasado y ver qué gasto energético ha tenido el paciente. Y todo eso, como digo, pues lo guardamos también en nuestros sistemas, ¿no? El segundo proyecto que quería comentar era de geriatría. Este proyecto lo que pretendía era ver si éramos capaces, a través de sensorización en el domicilio de una persona, detectar, digamos, pérdidas de capacidad intelectual, si la persona estaba, bueno, pues teniendo ya problemas de decaimiento, ¿no? Y la idea, por lo tanto, era estudiar cómo la monitorización de la actividad doméstica puede ayudar a conseguir una mejor valoración global geriátrica de la persona y poder detectar de forma previa si hay algún problema en la persona. Este proyecto lo he querido poner, es ya antiguo y bueno, ya lo terminamos, porque lo que hacíamos era colocar sensores en el domicilio de las personas. Teníamos sensores de presión en la cama, en el sillón, sensores de presencia en distintas habitaciones, sensores para detectar cuándo se producían llamadas telefónicas, de si se abría o no el pastillero, de si se abría o no el frigorífico, que era algo que los médicos que nos hablaron de este proyecto querían conocer, y de la puerta principal también para saber si la persona tenía o no visitas, por ejemplo, si salía al exterior o no. Todo esto lo que nos da es mucha información, nos da una serie de gráficas a través de las cuales nosotros podemos, de alguna manera, establecer un poco cómo es la vida de esa persona, de acuerdo, cuáles son los hábitos que tiene y en el fondo un poco cómo se comporta, si entra o no en el baño, por ejemplo, y todo esto, claro, pues también tiene una cierta invasión de la intimidad de la persona, ¿no? Por supuesto, todo esto pasó por un comité de ética antes de establecer el proyecto. Y aquí, por ejemplo, no en este proyecto, pero en un proyecto anterior, por ejemplo, queríamos haber puesto cámaras para detectar el estado anímico de las personas y eso no lo pudimos hacer. Desde el comité ético, esto ya hace tiempo, estaba todavía en el hospital, tenía bastantes problemas, ¿no?, de realización y ese proyecto al final no lo llevamos a cabo. Pero como digo yo, nosotros a través de estas señales que recogen los sensores podemos de alguna manera reconstruir cómo son los hábitos de la persona. Y el último proyecto que quería comentar es uno mucho más relacionado con los datos. Este proyecto es de esa convocatoria que tuvimos en el ISTI para tratar la COVID. Y es un proyecto coordinado en el cual nosotros tenemos una pequeña parte. La investigadora principal es Susana García de Osakidetza, de Cronigune. Y aquí lo que pretendía este proyecto era identificar las características clínicas de la infección relacionada con la evolución para desarrollar modelos predictivos de cómo va a evolucionar un paciente. Nosotros el estudio era un estudio observacional, o es un estudio observacional porque todavía está en marcha, de cohortes y prospectivo, que recluta pacientes con infección COVID de 3 áreas de salud en el País Vasco y de 4 hospitales, es decir, 4 hospitales que son los que dan servicio a estas tres áreas, son los que vemos aquí, el Hospital de Galdakao, el Hospital de Basurto, el Hospital de Txagorritxu y el Hospital de Santiago. Nosotros, lo que se hace desde el País Vasco es recoger la información que tenemos en las historias clínicas de estos pacientes y en nuestra parte lo que hacen es enviárnoslas a nosotros para que intentemos buscar esas relaciones entre distintas características e intentar generar un modelo predictivo. En la actualidad tenemos datos de unos 1.200 pacientes, que lo primero que hacemos nosotros, por supuesto, aunque creo que ya en el País Vasco ya nos mandan pseudonimizados, es volver a quitar todos los códigos que nos permiten identificar a los pacientes y ponerles un código propio antes de dárselos a los investigadores para que trabajen con ellos. ¿Vale? El objetivo del subproyecto que llevamos a la unidad del ISTI es crear un clasificador que permita predecir si un paciente va a evolucionar hacia la gravedad. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues con el objetivo de poder dar una ayuda a los profesionales sanitarios de cómo utilizar mejor los recursos que tienen.
Si un paciente creemos que va a evolucionar correctamente, pues se le puede mantener con un grado de asistencia quizá no tan específico como a una persona que el modelo sí diga que va a ir que vaya a tener una situación mucho más grave, ¿no? Este modelo se basa en combinaciones de características, en combinaciones de reglas de asociación, que analizamos con algoritmos semisupervisados, que esto requiere un menor entrenamiento por parte de profesionales sanitarios. Como vemos, esto es un proyecto de inteligencia artificial que creo que esto no es telemedicina, es más bien salud digital, pero sí que genera una serie de problemas éticos quizá que todavía no estamos tan acostumbrados a tratar como pueden ser el resto de los proyectos, ¿no? ¿Y qué tipo de retos tenemos? Bueno, en cuanto a datos, tenemos, o simplemente a los datos, tenemos, aparte de todo lo que estamos ya trabajando con ello, tenemos un primer reto que pueden ser esas iniciativas de cesión de datos para investigación. A nosotros nos gusta trabajar con datos, necesitamos trabajar con datos y muchas veces los datos, el paciente lo que da es su consentimiento para que sean utilizados en la atención de su problema, pero no para que después podamos hacer investigación con ellos. Bueno, pues eso es un reto que creo que tenemos. Hay varias iniciativas en las cuales, bueno, pues se solicita a los pacientes permiso para utilizar los datos. Hay incluso una iniciativa que se está llevando ahora a cabo desde el CSIC para hacer una especie también de testamento. Igual que se hace con la cesión de órganos para trasplante, pues el poder ceder nuestros datos para la investigación, ¿no? Cualquier dato que nosotros hayamos generado en nuestro proceso sanitario. Eso, como digo, creo que es una iniciativa que puede ser muy interesante y que sería cuestión de tratar. Y como comentaba anteriormente, en la inteligencia artificial tenemos también muchos nuevos retos, porque es algo que nosotros, bueno, a lo que no estamos acostumbrados, algo que se está desarrollando, no es nuevo, porque ya lleva mucho tiempo, pero quizás sí ahora mismo tengamos la capacidad de tratar muchos más datos y se han generado nuevos retos éticos, ¿no? Desde la Comisión Europea tenemos, al menos en Europa, esta serie de cuestiones que deben marcar cómo debe ser la relación de la inteligencia artificial, como digo, cómo debe funcionar la inteligencia artificial desde un punto de vista ético en Europa. No vamos a entrar en otros entornos. Hace poco han salido noticias sobre cómo tratan estos temas en China, ¿no? Hay una componente geopolítica aquí, por supuesto, también en la inteligencia artificial, pero no quisiera entrar en eso. Estos 6 puntos de los que se tratan aquí, que como digo, pues suponen también un reto al menos para nuestros proyectos, desde el punto de vista de nuestros proyectos. El primero es que la inteligencia artificial debe estar centrada en los humanos, es decir, va a tener que servir de ayuda a la inteligencia humana, no ser una inteligencia por sí misma. Nuestro proyecto, por ejemplo, ese clasificador lo que hace es dar una opinión, pero no va a tomar la decisión el clasificador de si una persona va a ir a bien o mal. La inteligencia artificial debe ser confiable, es decir, las personas tenemos que tener la confianza de que esa inteligencia artificial funciona bien y respeta los límites legales, que tiene un componente ético que también respeta y además que es robusta, es decir, que funciona bien. Si la inteligencia artificial no tiene este componente, va a ser complicado que sea aceptada. Tiene además que respetar la autonomía humana, es lo que decíamos anteriormente, es decir, la inteligencia artificial no puede tomar las decisiones, porque eso probablemente nos lleve a problemas serios, sino que tiene que ser siempre una persona la que decida sobre o tome las decisiones, aunque estos sistemas, bueno, pues de alguna manera puedan ayudar a esa decisión. El tema de no dañar lo hemos visto ya anteriormente, no voy a entrar más en él. Hay otro tema que es la explicabilidad. Esto es algo importante porque dado que va a haber responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, si hay muchos requerimientos que exigen que estos algoritmos que se emplean en inteligencia artificial puedan ser explicados. Es decir, se puede explicar por qué el algoritmo ha dado un resultado y no otro. Y esto muchas veces es complicado y dependiendo del tipo de algoritmo a veces es imposible porque no sabemos cómo funciona un algoritmo. Una red neuronal, por ejemplo, se la entrena para que se le entrena con distintos conjuntos de datos para que cuando se le presente un dato diferente sea capaz de decidir, ¿no? Y hacer, por ejemplo, una clasificación. Y eso no sabemos muy bien cómo funciona. Es simplemente, bueno, pues la red neuronal se va formando a través del entrenamiento y de un resultado que muchas veces no somos capaces de explicar por qué es ese resultado. Y esto es un problema que vamos a tener.
Y el último punto es el de la equidad. Esto no lo hemos dicho anteriormente, pero uno de los pilares de la telemedicina, por ejemplo, de la salud digital, es precisamente ayudar a la equidad y a la accesibilidad al sistema sanitario. Que todos tengamos la posibilidad de acceder a los mejores profesionales, ¿no? Y eso la telemedicina sí puede ayudar a ello. Bien, la inteligencia artificial tiene que ser igual. Estamos viendo que hay problemas, por ejemplo, hay sesgos, porque, como decía, los modelos se entrenan con datos reales. Nosotros lo estamos entrenando con los datos. En nuestro caso, todos los pacientes con los que estamos trabajando son del País Vasco. Eso puede introducir un sesgo a la hora de utilizar este mismo modelo en otros entornos, y también habremos visto noticias más o menos preocupantes sobre cómo a estos algoritmos se les entrena a veces con un exceso, por ejemplo, de personas caucásicas, y no son capaces de funcionar muy bien a la hora de reconocer, esta noticia salió hace poco, a personas de piel oscura en el reconocimiento facial, por ejemplo, ¿no? dando resultados un poco extraños. Esto es también un problema quizá ético para estos algoritmos, que también suponen un reto, ¿no? Y bueno, esto era un poco lo que quería contar, también lanzar bueno, pues estas preguntas, y ahora mismo ya quedo a disposición para cualquier duda que se pueda plantear. Muy bien, Adolfo, pues muchas gracias. Ha sido una ponencia verdaderamente rica y profunda, y que abre pues muchas posibilidades para el coloquio que empezamos ahora, ¿no? Juan podrá introducir con preguntas ya de la audiencia, que por cierto pues es una audiencia bastante numerosa. O sea, que sabéis que en estos momentos pues hay más de 320 inscritos, ¿eh? Adelante, Juan. Que habilito el micro. Bueno, tenemos una audiencia bastante numerosa, efectivamente, pero no está interactuando mucho, ¿eh? No creáis que surgen muchas cosas. No sé si a Federico lo he visto en algún momento. Pero no sé si es la imagen la que... Ha aparecido, pero se ha vuelto a marchar. Me ha dicho que acababa de llegar el rector con el que tenía que entrevistarse. Vale, pues ya está. Bueno, sí que hay una pregunta para Nuria, perdonad que me voy a la plataforma y la voy a leer directamente. Es una pregunta en la cual... Bien. Sí cree que sería necesario evaluar la telemedicina como cualquier otra tecnología sanitaria del Sistema Nacional de Salud, con el fin de verificar su efectividad y su eficacia. Perdón, ¿no he entendido bien al principio la pregunta? No, que no te he oído bien. Sí, que si crees que sería necesario evaluar la telemedicina igual que cualquier otra tecnología sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Sí, vamos, sin duda. Yo creo que eso es una necesidad, y comenzando por saber para qué la estamos utilizando, qué realmente estamos haciendo ahora, porque yo creo que estamos comenzando a darle una práctica clínica real en las consultas. Entonces yo creo que ahora es el comienzo de ver para qué los pacientes nos utilizan la telemedicina y para qué otras cosas no lo utilizan, ¿no? Entonces sí que estudiar, investigar es lo primero. Exacto. Bueno, yo creo que a esa pregunta la ha respondido con su ponencia Adolfo, ¿no? Trayéndonos evidencia científica. Yo creo que era la base un poquito de su ponencia. Era una pregunta que estaba formulada con anterioridad. Y bueno, tenemos cuenta que no hablamos tanto de telemedicina como de un determinado servicio cuando nosotros hablamos. Por ejemplo, el proyecto ADLO. Evidentemente eso hay que evaluarlo y ver si es beneficioso para el paciente y para el sistema, ¿no? Evidentemente. Y si es coste efectivo también, por supuesto. Sí, eso sería. Bueno, pues esa es una de las preguntas que había. A ver si ha entrado alguna más. La verdad es que la mayoría están, pues poniendo en valor las ponencias que habéis hecho. Nos piden las presentaciones para hacérselas llegar a los ponentes. Yo creo que esto
sí que lo haremos llegar desde la organización. Sí, además hay, Juan, una iniciativa que me han trasladado de pedirles a los ponentes, del mismo modo que Federico ha citado un informe del Comité de Bioética de Italia que Javier Toledo ha localizado ya, y entonces queríamos pedirle también tanto a Nuria como a Adolfo que luego hicieran, a lo mejor que nos enviaran un par de artículos, porque al final del simposio mandaremos a todos los inscritos pues media docena de documentos que pueden ser, que yo creo que a la gente le va a gustar tener, ¿no? Porque es evidente, y perdona que haga un poco de glosa de lo que se está diciendo, pero que es evidente que se abre, como muy bien habéis dicho, una nueva etapa, una etapa histórica, un nuevo, digamos, capítulo de la medicina donde la telemedicina va a tener un protagonismo especial y donde vamos a tener que empezar a hacer cosas nuevas, porque todo esto va a requerir formación, porque todo esto yo creo que requiere una proactividad por parte del sistema sanitario, incluso por parte de la universidad, de la docencia. Yo creo que tenemos ya que introducir, en nuestras clases en la Facultad de Medicina, para los alumnos, tanto de medicina como de enfermería, una clase ya para el buen uso, las buenas prácticas de la telemedicina, ¿no? Totalmente, y para saber qué es lo que nos puede proporcionar la telemedicina o la salud digital y qué no. Eso estamos totalmente de acuerdo y hay iniciativas, ¿verdad, Juan? Dentro de las 6, por ejemplo, que queremos ponerlo en marcha, sí. Y también yo creo que hará falta una inversión, ¿no? Una inversión en telemedicina a nivel práctico y a nivel de todos los centros sanitarios, por ejemplo. Sí. Totalmente de acuerdo, Nuria. Sí, hay iniciativas tanto de pregrado como de posgrado, ¿no? Para avanzar en la formación continuada de los profesionales. La SEIS está trabajando en ello, como dice Adolfo, y bueno, pues de momento hay dos iniciativas que yo conozca dentro de las 6, y Adolfo sí puede enriquecerlas si es que conoce alguna más. Hay una de caras a la formación MIR, donde se ha trabajado con las unidades docentes para elaborar un currículum que se ha puesto en práctica en Galicia, en la comunidad gallega, y ha tenido muy buena acogida por parte de los MIRES y bueno, me parece, yo creo que se ha atendido una necesidad sentida por parte de esta población. Y bueno, por otro lado, se está trabajando también desde la Sociedad Española de Informática de la Salud, que es a lo que nos referimos con el acrónimo de SEIS. Se está trabajando en elaborar unas píldoras para acercar pues componentes tecnológicos a los profesionales sanitarios, el conocimiento de distintos componentes tecnológicos y de distintos servicios, ya que pues son píldoras muy cortitas que puedan ser atractivas y que puedan hacer una introducción a los profesionales sanitarios en todo este portfolio, ¿no? de servicios nuevos que van surgiendo, que son posibles, y de todos esos componentes que están a disposición, maduros en este momento en el mercado, para que pues puedan ayudar a su creatividad e incorporarlos a numerosos proyectos. Esto sería. Yo también iba a decir que, aparte de inversión, iba a hacer falta agendar en las consultas realmente un tiempo real, porque yo hablo desde la práctica. Todo esto está muy bien, pero la telemedicina, a los profesionales necesitamos un tiempo. Cuando hablamos de revisar analíticas, por ejemplo, interconsultas, respuestas de los compañeros, a nosotros nos vuelcan en el OMI en unos listados que realmente no los tenemos agendados. Entonces, quiero decir que todo esto está muy bien, pero no tenemos que olvidar que el que lo está revisando es un profesional. Entonces, hay que agendar con criterio todas estas nuevas telemedicinas, ¿no? Que realmente van a formar parte de nuestro trabajo. Efectivamente, Totalmente.
Sí, Sí, no, cuando yo comentaba que una parte de los pacientes entran por la puerta y otro por el canal de comunicaciones, nos referíamos a eso. Son pacientes iguales y que hay que agendarlos, evidentemente. Sí, puntualizar solamente un tema. El proceso de transformación digital es un proceso de innovación de la introducción de unas nuevas tecnologías en la praxis asistencial, ¿no? En la práctica asistencial. Y la innovación tiene que ser un proceso global que afecte al componente organizativo, al proceso y al servicio, a todas las partes por igual. Por eso que no podemos avanzar en transformación digital si no la incorporamos a nuestros procesos y a nuestra organización, ¿no? Atendemos las nuevas necesidades organizativas. Bueno, si os parece, si no tenéis, voy a seguir leyendo algunas preguntas. Hay una que nos hace Isabel Blasco y que la dirige a Adolfo. Habla de la brecha digital y dice que plantea que si la brecha digital, entiendes, Adolfo, que puede condicionar la autonomía del paciente y a su vez que si puede condicionar la aplicación del principio de justicia como determinante ético en los profesionales. Sí, evidentemente, puede condicionarlo y de hecho es un miedo que nosotros cuando empezamos teníamos, ¿no? Pero la experiencia nos dice que no es un problema real. No es un problema real porque los propios usuarios buscan solución cuando tienen este problema, o bien en su entorno o bien aprenden a utilizarlo y no hay problema. Claro, nosotros estamos hablando de proyectos. En los proyectos, por ejemplo, nosotros también proporcionamos las herramientas y los dispositivos necesarios para hacer los estudios, ¿no? Cuando esto sea un servicio, pues evidentemente será el sistema el que tenga que proporcionarlos para garantizar la equidad, ¿no? Pero en cuanto al uso de los dispositivos, no hemos tenido problema. También ese área que nosotros tenemos y que comentaba anteriormente, lo que hace es formar a los pacientes antes de lanzarles al uso de la tecnología, ¿no? Tanto a los pacientes como a los profesionales a la hora de utilizar las herramientas. Es un tema que nos ha preocupado siempre, pero que de momento no nos ha supuesto un problema. Bueno, a mí sí que me gustaría puntualizar con las experiencias que nosotros tenemos en los proyectos de telemonitorización, en los de cuidados integrados sociales y sanitarios, que, bueno, apoyándonos en la parte social, somos capaces de sortear la brecha digital. Sabemos que hay pacientes crónicos, sobre todo, que son imposibles de capacitar, son imposibles de activar por su deterioro, pero ahí está la parte social que bueno, en cualquiera de sus fórmulas, de voluntarios, de cuidadores, de tutores, esa parte es la que es capaz de neutralizar. Y bueno, al principio, cuando estaba haciendo la introducción de la mesa, os he traído un dato que me parece especialmente importante, ¿no? en este ámbito, y es que en Aragón, en nuestro medio, de 1.300.000 personas, 1.200.000 han hecho uso en 3 meses de usuarios distintos de la aplicación web y de la aplicación móvil para autocitarse. Esto quiere decir que de alguna manera u otra se ha sorteado. ¿Qué habíamos planteado de manera centralizada para intentar neutralizar esta barrera? Lo que hicimos fue convenios con la administración local. Con la administración local que está más cerca con los ayuntamientos en las zonas rurales, con los barrios, con las juntas de distrito a nivel de Zaragoza, que pusieran voluntarios a disposición de las personas, y también trabajamos el tema de las oficinas de farmacia. Las oficinas de farmacia están muy próximas a los ciudadanos. Hay una parte de la población más dependiente que pasa con frecuencia por esas oficinas de farmacia, y la farmacia comunitaria colaboró de una manera excepcional. Son dos herramientas que se han mostrado muy eficaces de cara al resultado que hemos obtenido, ¿no? De que hayan tenido contacto y que hayan utilizado de forma satisfactoria
ya os digo, 1.200.000 del 1.300.000 aragoneses que tenemos. Y hay otro dato que no os he dado, pero que yo también lo valoro especialmente. Se han disparado los accesos premium. Cuando estoy hablando de los accesos premium, no es el acceso a la plataforma poniendo nuestro identificador, sino utilizando certificado digital. Y os puedo decir que han entrado en historia clínica a consultar sus datos de analíticas, de estudios radiológicos, su hoja de tratamiento, 300.000 personas, 300.000 aragoneses con certificado digital. Este también es un dato que a mí también me parece muy elevado, ¿no? Y que nos habla de que la brecha digital es menor o por lo menos somos capaces de neutralizarla. Tenemos herramientas eficaces para poderla neutralizar. Y es una de las lecciones que he sacado de la pandemia. Juan, si no hay más preguntas, yo tengo un par de comentarios. Sí, adelante, que voy a mirarme la lista porque la lista va creciendo. Vale. Primero, quería tomar nota de un comentario de Nuria sobre la importancia de que en la agenda de los servicios de riesgos laborales esté presente todo lo que tiene que ver con el uso, con el acceso a la telemedicina. Es decir, el hecho, por ejemplo, llevamos 1 año y medio haciendo consulta telefónica y no tenemos auriculares y micrófonos. O sea, la gente salimos de las consultas con una tortícolis tremenda porque los teléfonos tampoco están adaptados. Yo creo que las unidades de salud laboral deberían tomar una posición activa y esto es ética real. Es decir, esto significa prevenir la no maleficencia, es decir, que los facultativos y el personal de enfermería no salga doblado de las consultas y los centros de salud laboral tendrían que salir a los servicios y a las unidades asistenciales para ver cómo es el día a día de la vida de los profesionales, ¿no? Bien, simplemente yo voy a apuesto porque este tema esté en las conclusiones del simposio. Ya lo adelanto. No sé, Juan. Sí. Yo estaba revisando las preguntas del Nuria, chat. Sí, bueno, supongo que bueno. Sí, vamos a ver, yo por la parte que me toca, esta sí que la entiendo que es una pregunta directa con la responsabilidad que tengo y puedo deciros que es una necesidad identificada. Yo creo que ya no es ni de los de prevención de riesgos laborales, es la propia empresa. Vamos a ver, la telemedicina ha entrado de forma abrupta. Y ha entrado sin ningún tipo de previsión. Y esto es una consecuencia de la forma que ha entrado ahora durante la pandemia el tema. Sabéis que, además, la pandemia nos ha consumido una cantidad de recursos tremendos. ¿Cómo enfocamos? Yo creo que es un tema de la propia organización. Si realmente la organización apuesta por los sistemas de telemedicina, tiene que equipar los centros. Esta es una de las líneas en las que está trabajando el propio Departamento de Sanidad. Estamos buscando financiación para equipar todos los centros de salud, porque, claro, tenemos cuando se toma una decisión de estas, tiene que ser para todos, ¿no? Entonces, a ese respecto, deciros que dentro de los proyectos Next Generation, de este dinero que nos tiene que llegar de Europa, Aragón ha priorizado una parte para equipar las consultas, todas y cada una de las consultas. Esto, desde el punto de vista financiero, pues tiene un impacto que está cuantificado y lo que hemos hecho ha sido priorizarlo para que con el primer paquete financiero que nos llegue podamos acometerlo.
Esta es una buena noticia. Pues una buena noticia. Es una primicia. Sí. Tenemos, vamos a ver, hemos construido 3 líneas de trabajo. Una, hacer los centros de salud accesibles, y accesibles con mayúsculas, no solamente con el significado estricto, sino accesibilidad en el sentido de que los ciudadanos encuentren una ventanilla única con unos perfiles profesionales en los servicios de admisión que sean más de atención al usuario, en el sentido de que puedan dar respuestas globales a sus necesidades de accesibilidad, que podamos concentrar y simplificar todos los procesos. En primer lugar, para el ciudadano y también para los profesionales, para las dos partes. Y digo en primer lugar porque nos debemos, o sea, nuestro trabajo tiene sentido por los pacientes y por los ciudadanos. Pero el segundo punto es simplificar el centro sanitario virtual. Tener una única referencia, una única puerta de entrada, tanto para los ciudadanos como a través de la historia para los profesionales, para automatizar todos estos procesos. El proceso de llamada telefónica, el proceso de la videoconsulta, todos estos procesos hoy en día se pueden automatizar y bueno, dentro de esta línea de trabajo es una de las líneas prioritarias. Cambiamos el servicio y lógicamente tenemos que adecuar nuestras infraestructuras. Y por otro lado también trabajamos en lo que hablamos de como accesibilidad, la capacitación del propio ciudadano y todo lo que sería la atención comunitaria, que es otra línea de trabajo junto a las escuelas de salud. Otro de los proyectos que también hemos priorizado es el de evolucionar el sistema hacia un sistema sanitario inteligente. Un sistema sanitario en el cual tengamos sistemas de ayuda a la decisión clínica, con los principios que Adolfo estaba poniendo sobre la mesa, ¿no? El humano es el que va a decidir, pero por lo menos vamos a tener unos sistemas de ayuda a la decisión que nos ayuden para poder hacer otra gestión, que no sea por frecuentación, que nuestros gestores puedan gestionar procesos y podamos hablar de gestión de resultados, no simplemente de cuántas consultas hacemos. Sabemos que las consultas tienen una gran variabilidad, que no son homogéneas y que no es un buen sistema para medir el producto sanitario. Hoy tenemos herramientas de analítica que nos permiten hacer otro tipo de gestión y también vamos a hacer que este sistema pueda generar conocimiento también en estos dos ámbitos y en investigación. Y por otro lado también una atención, que podamos avanzar en una atención más personalizada, trabajando determinados procesos que nos aporten valor, como la existencia de, igual que tenemos un anillo radiológico, que podamos tener un anillo de anatomía patológica, que podamos tener un anillo de los laboratorios, que puedan circular los pacientes y las muestras por los laboratorios libremente, porque la información sea interoperable, y que podamos tener unos dispositivos integrados de una manera normalizada dentro de nuestros sistemas de información. Primero, por razones de seguridad clínica, porque no tengamos que manipularlos, y segundo, porque porque son tareas que podemos librar a nuestros profesionales sanitarios, tanto a los médicos como a las enfermeras. Esas son un poco todas las líneas que tenemos ahora mismo de trabajo y que estamos trabajando con el Ministerio. Puedo deciros que mañana seguramente una estrategia en la cual hemos intentado llegar a un consenso todas las comunidades autónomas y por fin tendremos un marco común para todos donde podremos trabajar estos temas de salud digital. Bueno, no me voy a extender, que yo no soy el ponente, pero sí que os quería adelantar unas pinceladas
de por dónde va el trabajo de la dirección general, ¿no? Me imagino que también me habéis invitado para que, bueno, pues sí, por supuesto. Para que os vaya trasladando estas cosas. Perfecto. Bueno, sí que hay alguna pregunta más. ¿Qué piensas, Rogelio? ¿Podemos seguir con...? Deberíamos ser fieles al compromiso de... estaba programado que acabáramos a las 6. Creo que es razonable extender unos minutos, pero no mucho más, porque la gente tiene su agenda y creo que hay que ser respetuoso en este sentido. Pero si tú crees que hay alguna... una o dos preguntas que se puedan intentar responder con brevedad antes de terminar. Bueno, estoy revisando por encima. Yo creo que hay alguna que, bueno, la mayoría son felicitaciones. A ver. Bueno, pero no está mal. O sea que sí. Un simposio sobre un tema tan candente como este puede haber acabado a palos, ¿eh? O sea que no te creas que la cosa hay que pasar. Por eso lo hacéis virtual, para que no nos peguemos. Exacto. A ver, ¿no creéis que hemos abusado de los CNPs en la atención primaria? Una vez pasadas las fallas... Bueno. Nos dicen que si lanzan una pregunta, José María Echevarri, que dice que si no creemos que hemos abusado de las consultas no presenciales en la atención primaria una vez pasadas las fases de mayor incidencia. Bueno, la verdad es que durante la mayor incidencia ha sido la manera de proteger, en primer lugar, a los ciudadanos y, en segundo lugar, a los profesionales. Y, bueno, creo que ahí hay diferentes realidades, ¿no? No sé, Nuria, ¿cómo lo percibís vosotros? Hombre, pues yo voy a decir la realidad que yo he vivido y que creo que puedo hablar de ella. Realmente nosotros nos vimos obligados a triar a los pacientes por teléfono muy a nuestro pesar cuando el confinamiento, y porque realmente no quedaba otra, y porque realmente la población tampoco quería salir de su casa, y esta es la realidad. De hecho, nos encontramos que había que convencer incluso a pacientes para que viniesen a vernos, o incluso que nos dejasen entrar en sus casas, y esto fue así, porque la gente tenía miedo, y es normal. Y posteriormente he de decir que es que los centros de salud siempre han estado abiertos y siempre han venido todos los pacientes que necesitaban venir y que se les ha ofertado verles en los centros de salud. Entonces, esto lo quiero decir bien alto porque, en fin, hemos vivido todo tipo de comentarios, yo creo que muy injustos, hacia nosotros, hacia la atención primaria, que hemos estado ahí, pues como todos, cada uno en su hueco, haciéndolo pues lo mejor que hemos podido. Así es, Nuria, así es. Al menos esa es la percepción que tenemos. Bueno, revisaré más detenidamente las preguntas. Las preguntas podremos responderlas en un segundo tiempo a los participantes. Y bueno, pues yo creo que son y 10 y 12, o sea que estamos ya fuera de antena, ¿no? Sí. Me dice Javier Toledo, el secretario del Comité de Bioética de Aragón, que recuerde a la audiencia que las ponencias se están grabando y que se pondrán a disposición de todos después del simposio, que se editarán siempre con la autorización, claro, de los ponentes, ¿no? Pero que está previsto que si no hay inconveniente se edite y como hicimos el año pasado, de tal manera que estarán a disposición en la página web del Comité de Bioética de Aragón. Y si no tienes ningún otro comentario, Juan, o Nuria, o Adolfo, me corresponde dar las gracias más efusivas, de verdad. Creo que ha sido una tarde muy agradable, han sido unas ponencias magníficas. Hemos tenido la oportunidad, además, de una forma muy coloquial también, de poder intercambiar ideas y comentarios y experiencias, y que ha sido muy fructífera la tarde. O sea que muchas gracias y nos despedimos. El simposio continúa mañana. Mañana tendremos una fórmula mixta,
de manera que en el centro, en el CITA, donde tendremos la posibilidad de que haya un grupo de los inscritos que esté presencialmente y los demás serán también online. Por mi parte, me despido con las gracias para todos y con un cordial saludo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias a la organización y la audiencia por este gran momento, porque la verdad que es muy interesante siempre compartir experiencias y sabiduría, ¿no? Y conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, un abrazo. Adiós. Igual.